Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Mushoku Re 0, espada, sombrero mágico y sistema romántico Re 0, guía de viaje en el tiempo de reencarnación desempleada, el camino del espadachín, misión instantánea lanzada en 1 hora, consigue el favor de Roxy. En 4 días, consigue el favor de Rudeus. Recompensa de misión. Engarce mágico curativo, desbloqueado, 2-4. 2-4. ¡No! Sistema, eres una guía de crecimiento de espadachín. ¿Qué clase de misión tan rara es esta? ¿Qué es todo eso de aumentar la favorabilidad? Años después. Un erudito del santuario de la espada, un maestro espadachín sucubo en la universidad mágica, un pilar amado del dios dragón, un hombre desalmado que llora con solo mencionar al dios del agua, y el amante varón que Ariel anhela. ¿Qué opinas del estigma que rodea a Rudeus, llamándolo un fraude en busca de fama? Señor Allen. Antes que nada, por favor, no inventes mi apodo. Me reservo el derecho de exigirle responsabilidades. En cuanto a Rudeus, he recalcado repetidamente que, para mí, es como mi propio hijo. Tiene sus inseguridades y timidez, pero estas cosas solo demuestran que es una persona real. La trayectoria de esta era ha acompañado su crecimiento. Puedo decir honestamente que merece ser una leyenda. Al día siguiente. He recalcado repetidamente que Rudy es mi hijo biológico. Es autocrítico y cobarde, y yo asumo toda la responsabilidad. Periódico de la Academia de Perros y Gatos. Este libro también se conoce como, aunque me convierta en el hermano de Alice, tengo que vivir en serio / solo quiero ser el dios de la espada. ¿Qué demonios es el título de dios de la espada sucubo? / la misión inicial es ganarse el favor de Loki. ¿A esto le llamas el camino hacia el dios de la espada? / mi sistema tiene un grave problema. Capítulo 143. La polvorienta esgrima fue ayer. El origen del enredo. La segunda hoja pasó como un rayo. Cortando en el viento, ondulando el aire. Extinguida en las pupilas carmesí. La katana. Silenciosa. Sin embargo, las emociones poseían una forma tangible. La joven se emocionó al instante, abriendo mucho los ojos al mirar a Allen con una mirada abrasadora. Puedo ver la sensación del corte. Sí, puedo ver la sensación. Rudy seguía inmerso en esta katana silenciosa, única y siempre al estilo de Allen, con la mente llena de elogios. Sí, la katana silenciosa de Allen era completamente diferente a la de Paul. Esta última era feroz, rápida, deslumbrante y continua. Paul tenía un talento natural para la esgrima. No era llamativa. Pero la katana silenciosa de Allen era completamente diferente a la de su maestro de Kenshin Ryu. No era feroz, ni atacaba incesantemente como la lluvia. En cambio, poseía una elegancia sencilla, como una hoja que cae. Era como una brisa primaveral. Soplaba una brisa primaveral. Las cabezas caían al suelo. Esta era la característica espada silenciosa de Allen. Sin embargo, las palabras de la joven, al ver la sensación, una descripción muy confusa y llena de monólogos, lo sacaron de su estado de adulación. No, ¿qué descripción era esta? ¿Un analfabeto desesperado lanzando un grito desesperado? Rudy se frotó la cara con impotencia. Luego se giró a regañadientes para mirar a Allen, quien blandía la espada. Pero a diferencia de su imaginación, este último miraría a Alice con una expresión de cariño. El rostro de Allen estaba un poco rígido, y simplemente miraba fijamente la espada en su mano. No sabía si era una ilusión. Rudy, de hecho, vio un atisbo de confusión en la expresión de Allen. Antes de que Rudy pudiera pensar en nada, Gileno a su lado le ofreció inmediatamente la reacción esperada. Como siempre, su tono de apreciación. Los elogios de Rudy, con un tono que al instante se volvía inteligente y lógico al hablar de esgrima, reflejaban la forma teórica de su manejo. Era evidente que adoraba a Allen.
Era indignante. Solo se conocían desde hacía unos días. Un tachi silencioso verdaderamente maduro, completamente diferente al estilo de blandir de la mayoría en la Tierra Santa de la espada. Cuesta creer que Paul te haya enseñado esto. Conservando solo el poder esencial, renunciando a la excesiva interacción con el Douki y, en cambio, concentrando este Douki en la velocidad. La hoja se blande con notable ligereza, pero con la suficiente rapidez. Y la intención asesina está contenida al máximo. El tachi silencioso es único y distintivo, ni siquiera se parece a un tachi silencioso. En cambio, se alinean muy de cerca con el estilo del dios del agua de Allen. No está mal. Tras una serie de elogios entrecortados, Hilenu se detuvo un momento y miró de reojo a Allen, quien observaba la espada con un destello de confusión en los ojos. Continuó. Tal como están las cosas, todavía podemos mejorar si seguimos practicando. Este largo comentario sacó a Rudy de sus cavilaciones sobre qué le pasa a Alan. Suspiró enigmáticamente. Parecía que el deseo de Alice de evitar más lecciones teóricas hoy se había cumplido. Sentía como si Alan se le subiera encima. Era insoportable. Ustedes son realmente buenos. Alice miró a Rudy con desaprobación y resopló. Con un revés, los jaló alegremente de la mano y los arrastró hasta un claro cercano. Los placajeó a uno por cada lado. Luego, los separó a cierta distancia. Exactamente 5 metros. Perfecto. Entonces, la joven retrocedió y corrió 10 metros. Se giró. Los rayos del sol poniente se filtraban por su cabello, que, como pintura roja bajo la brillante luz del sol, ahora brillaba con un hermoso tono borgoña. El vino tinto se derramaba en el aire. Sus cejas y ojos estaban alzados. Sus pequeños zapatos de cuero resonaban contra el suelo de ladrillo. Miró a Allen con gran alegría. Katana silenciosa. Quiero verla. Extendió una mano y cortó el aire frente a ella. Empecemos. Allen. Hilena. Hilena, claramente preparada por la impetuosa Alice, la miró con impotencia y luego miró al otro lado. Allen sostenía el cuchillo en la mano, bajó la cabeza y no sabía qué estaba pensando. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos y los entrecerró. Alan. ¿Estás bien? Este último levantó la cabeza al oír las palabras, y su expresión volvió a la normalidad. Tranquilo, estaba pensando en algo. ¿Practicar la katana silenciosa? ¿O en un duelo de ataques y defensas? Hilena miró el rostro de Allen, y la expresión que había permanecido tranquila durante una tarde finalmente cambió, y sus cejas se alzaron por primera vez. Miró el cuchillo en la mano de Allen. No hace falta. Es un duelo libre. Mientras ambos usemos el tachi silencioso, todo irá bien. Comparado con este nivel, incluso si te encuentras con una crisis, puedes resolverla con el flujo del dios del agua. Después de todo, puedes atrapar completamente el tachi de luz de nivel santo, así que el tachi silencioso no será un problema. Como no saldrás herido, no necesitas una espada de madera. Se hace tarde, empecemos ya. De acuerdo. Alan respiró hondo, levantó la mano y lanzó un golpe con la hoja dentada. El viento onduló, agitando su ropa. Se oyó un crujido. ¿Y bien? ¿Deja que ataque primero? Hilena asintió. De acuerdo. Allen entrecerró los ojos al mirar el cuello de Hilena y dio un paso al frente. Una nube de polvo se alzó a sus pies, y antes de que siquiera tocara el suelo, su figura se desvaneció en el aire. Al instante siguiente, el agudo sonido de una espada silbó por el campo. Salieron chispas frente a Hilena. La espada de Allen ya había cortado el aire, justo más allá del cuello del oponente. 15 centímetros. Era justo ahí donde miraba. ¿Por qué? Porque la espada de Hilena también aparecería en ese momento. No cabía duda. Era exactamente lo que estaba sucediendo. De lo contrario, ¿cómo podrían saltar chispas? El impulso del movimiento hizo que las espadas se desgarraran entre sí, creando un agudo sonido metálico. En ese momento, ambos intercambiaron miradas. Los ojos de Hilena estaban tranquilos. Los de Allen, sin embargo, mostraban una expresión de total desconcierto, como si no pudiera comprender la situación. Los ojos de Hilena brillaron y levantó la mano para apartar a Allen. Entonces, con un revés, desató una katana silenciosa. Poderosa y opresiva, acorde con su estilo de katana ligera. La espada rojo sangre atravesó el aire, apareciendo ante los ojos de Allen, con las pupilas contraídas. Allen blandió apresuradamente su katana silenciosa, intentando bloquear el golpe. Pero en esa fracción de segundo, sintió que la espada en su mano se congelaba en su muñeca, estancada como si fluyera por un chorro de agua. Sus pupilas se encogieron hasta la punta de una aguja.
¡No! La katana silenciosa llegó demasiado tarde. Flujo sensorial. Flujo mental. La afilada hoja de Pinkthorn aún no le había golpeado el cuello, pero ya podía sentirla con claridad. Estaba tan cerca. El viento de la hoja le acariciaba la piel. Giró la muñeca. La hoja llegó antes que la de Helena. Sin embargo, ¿cómo podía ser tan rápido este cambio repentino de fuerza? ¿Tan natural? Por lo tanto, la hoja apenas se mantuvo frente a él, alineando la punta con la trayectoria de Pinkthorn. Incluso la corriente estaba mal. ¡Bang! Un silbido brutal. La hoja se cortó repentinamente en el aire. Helena retrajo su espada al instante, pero la fuerza de su espada ya había golpeado a Allen. El viento de la hoja. El aire tembloroso. La inmensa fuerza del impacto lanzó a Allen por los aires. En ese momento, ante los ojos atónitos y horrorizados de Alice, ambos se movieron a una velocidad increíble, apenas tocándose. Dos destellos de luz de hoja destellaron, y Allen salió volando como una bala de cañón. Se abalanzó a un lado, lanzándose fuera de la puerta de la mansión. Se desplomó. Rebotó. Salió volando tierra de las grietas del suelo, y el polvo se elevó del suelo. Finalmente se desplomó en los escalones. Alan. Todos, excepto Helena, no pudieron evitar gritar su nombre, incluyendo dos voces que no estaban allí hacía un momento. El polvo se alzaba, sin disiparse del todo. Pero una figura ya había emergido de la mansión. Entre el humo y el polvo, Alan cayó al suelo, ahora de pie. Tenía la ropa rasgada en varios sitios y la cara con algunos arañazos. Aún así, parecía ajeno al dolor, con la mirada perdida. Ante sus ojos, en la palma de su mano, había una espada medio rota. Entonces, una voz suave y familiar resonó a su lado. Tan distante, pero tan cerca. Alan. Alan. ¿Estás bien? La luz del hechizo de sanación sin cánticos brilló, y bajo la protección de su espíritu de lucha, las heridas de su cuerpo comenzaron a sanar rápidamente, pero Alan se sentía aturdido. Levantó la mirada vacía hacia su costado. El polvo se asentó en el cielo, y el sol poniente brillaba desde los confines del atrio, proyectando motas de luz rosada a través del polvo. Era brumoso, como un velo. Manchaba el vestido blanco como la luna que Alan nunca antes había visto. Unos ojos castaños rojizos familiares brillaban. El cabello blanco aún ondeaba y ondeaba. Como de costumbre. Esta escena trajo dos imágenes a la mente de Alan. El resplandor del atardecer sobre el valle del Rift, un destello de belleza en el océano rojo sangre. El resplandor de la mañana sobre la cortina lluviosa, una temperatura corporal fresca en el aire húmedo. Ese momento. Exactamente en ese momento. Alan parpadeó. Lo entendió. La segunda razón por la que la espada de Helena lo había enviado volando, incapaz de blandir su espada a tiempo. Estaba justo ante sus ojos. ¿Y por qué su otrora magistral espada silenciosa era tan difícil de manejar esa tarde? Era simple. No era que Helena fuera demasiado fuerte. Era que su espada era demasiado lenta. La brisa primaveral se llevó el polvo, que flotaba ante él, saltando hacia el rostro de Silpi y pasando junto a sus pies con un vestido rojo que se arrastraba. Giró en círculo. Se deslizó por la ventana junto a la pared y entró en la ventana del aula. En medio del crujido, el viento abrió las esquinas de dos hojas de papel blanco sobre el escritorio. Había escritura a mano sobre el escritorio. Eso era lo que Rudy le había pedido durante la clase de lectura y escritura. Inconscientemente, inmediatamente, escribir las 10 palabras que le venían a la mente. Tenacidad, protección, Alan, rechazo, imitación, defender, ellos, junto a, confiando en, yo, transferencia, pronto, salvar, elección, continente demonio, zona de conflicto, madre, dolor de cabeza, Roxy, una ráfaga de brisa primaveral. Abrió por completo la segunda hoja de papel, revelando la última palabra, Silpi. Por lo tanto, el período de tutoría fue una historia impulsada por una espiral de emociones, afecto familiar y fortaleza. Contenido presentado en los capítulos anteriores. 1. El corazón de la espada de Eren, volumen 1, el capítulo sobre la quema de la visión del futuro. Sigue tu corazón, unifica conocimiento y acción. 2. El monólogo de Rudy. ¿Es Eren consciente del afecto de Silpi? ¿Cuál es la actitud de Eren? Subconscientemente, 10 palabras dan la respuesta. 3. El primer dilema. ¿El afecto familiar de Hilda, debería salvarla o no? El cuarto dilema de hoy. Los sentimientos de Silpi por Eren están ante ti, ¿cuánto tiempo fingirás no verlos? Conoce tu corazón, pero no actúes según él. El corazón de la espada está cubierto de polvo. Capítulo 144.
Una chica de cabello blanco al atardecer, el interrogatorio de Alice. Bajo el sol poniente, una mano blanca ondeó ante los ojos de Allen, apartando su mirada de los ojos rojizos y castaños. «Ahí, Eren, ¿estás bien?» Allen miró a Sylvie. El humo se había disipado, y en el resplandor del crepúsculo, ella se agachó sobre una pierna frente a Allen, mirándolo con preocupación. Su vestido blanco como la luna enmarcaba a la perfección la figura de Sylvie. Su postura en cuclillas, metida bajo el dobladillo de la falda, ocultaba un indicio de inmadurez y realzaba su belleza. En la entrepierna del vestido, las capas de medias blancas de liga a la altura de las rodillas estaban manchadas de polvo disperso. El blanco se extendía desde su pantorrilla recta, curvándose en la rodilla hasta la hebilla de la liga en el muslo. Entonces, el largo rastro blanco desapareció. Entonces apareció una piel delicada y pálida. Al agacharse, el borde de la media se deslizó ligeramente, revelando una tenue marca roja en el muslo de Sylvie. Era imposible apartar la mirada. Allen desvió la mirada y le sonrió. Como siempre. No te preocupes, no te preocupes. Solo fue un pequeño contratiempo durante la competición. Se puso de pie, como para demostrar que estaba bien. El doukí ondulaba desde sus pies, agitando el viento. Soplaba en direcciones opuestas, arriba y abajo, con la parte superior de sus zapatos como línea divisoria. Apretaba el polvo contra el suelo. Entonces, solo una brisa fresca lo rodeó, llevándose el polvo del vestido, el pelo, los calcetines e incluso la piel de Sylvie. Sylvie lo miró, y la expresión aturdida del rostro de Alan desapareció de repente, como si fuera una ilusión. Parpadeó, recordando la expresión inquieta de Alan desde ayer. Entonces, ¿sería una ilusión? La voz de Alan resonó mientras pensaba. Bueno, el vestido es precioso. Te sienta muy bien. Levántate ahora, dijo Sylvie con la boca ligeramente abierta. Ante sus ojos, Alan se tocó la nariz, dejando solo la barbilla para mirarse, sin fijarse en su postura habitual durante una conversación. La expresión de Sylvie se congeló de repente. Agachó la cabeza. Sylvie nunca antes había llevado una falda larga de estilo aristocrático con aberturas laterales. Inexperta, se agachó apresuradamente sin prestar mucha atención a lo que veía. La abertura de su costado ahora le llegaba casi al muslo. Normalmente, incluso la hebilla de sus medias la habría avergonzado, pero ahora, por no hablar de la hebilla, de lado, parecía que no llevaba pantalones. Las pupilas de Sylvie se contrajeron y se levantó de golpe, frotándose el dobladillo de la falda con ambas manos, sin saber bien a dónde mirar. El rápido ruido de unos tacones la sacó de sus pensamientos. Giró la cabeza. Un destello rojo le llamó la atención. En los escalones, una falda roja pasó arrastrando los pies. Entonces, como si percibiera su mirada, se enderezó, conteniendo su pánico injustificado. Cada vez más despacio, hasta que finalmente se detuvo. Hilda se quedó quieta en los escalones, observando las dos figuras. El aire permaneció en silencio durante un largo instante, roto solo por el sonido de la chica con orejas de conejo, que permanecía firme junto a Hilda, ajustándose la falda. Hilda habló. Arifa dijo que tú, Allen, estabas entrenando con Hilenu y podrías haberte lastimado. Pero no parece grave. No estoy muy familiarizada con la esgrima, pero es solo el ruido fuerte, ¿no es realmente peligroso? Se giró para mirar a un lado. Hilenu seguía de pie en la distancia, con su expresión tan tranquila como siempre, observándolos. Hablaba con Alice a su lado. La voz de Allen resonó en su oído. Sí, señora, es solo un simple combate de entrenamiento. Es todo un asunto serio, pero no hay mucho de qué preocuparse. Hilda miró a Allen y empezó a decir algo, pero entonces, sintiendo que no tenía nada que decir, dudó un momento y emitió un HMM nasal. Rudy también corrió hacia Hilda, saludándola con nobleza apresurada, y luego miró rápidamente a Allen. Luego, contempló la espada rota en su mano, con el rostro lleno de sorpresa. Alan. ¿Estás bien? Creo que Sylvie te acaba de lanzar un hechizo de curación. Estoy bien. ¿Qué pasó hace un momento? ¿No fue la katana silenciosa? Ni siquiera la katana de luz de nivel santo pudo hacerte nada, ¿cómo es posible? Allen siguió la mirada de Rudy y bajó la vista hacia la espada rota que tenía en la mano, deteniéndose un instante en la sección rota de la hoja. Bueno, en realidad, mi estilo de dios de la espada ha retrocedido. ¿Retrocedido? Dijeron Sylvie y Rudy al unísono. Sí, quizá no he estado practicando últimamente. Rudy abrió la boca, perplejo. Anteayer, cuando estábamos de viaje, tu katana silenciosa seguía emitiendo un sonido potente. Bueno, quizá no la has blandido en los últimos días.
¿Cómo es posible? Rudy frunció el ceño, mirando inconscientemente a Silpy. ¿Eh? Silpy, ¿qué pasa con tu ropa? Este estilo, Allen y tú se escaparon a comprar ropa mientras yo no estaba. Eso no tiene sentido. No hemos tenido tiempo de salir en los últimos 2 días. Ah. Esto es. Silpy entró en pánico. Vi que Silpy estaba empapada, así que la traje a mi casa y la ayudé a elegir ropa. ¿Qué te parece? Gracias, le queda perfecto. Sí, Allen tiene razón. Le queda bien a Silpy. Pero la talla es. La conversación se la llevó el viento. Rozó el rostro de Silpy, bajó la mirada hacia su falda y luego miró rápidamente a Allen y Hilda, sus rostros visiblemente nerviosos. El sonido permaneció en el aire, flotando por el patio. Antes de que llegara a la expresión aturdida de Alice, se disipó. Cuando Allen fue herido por una espada, Alice instintivamente quiso correr tras Rudy. Pero cuando vio a Allen, completamente nervioso, incorporarse del suelo, y tras confirmar que estaba bien, se giró de repente y se acercó a Helena. Instintivamente quiso exigir una explicación. Quería saber por qué. No lo entendía. Ya fuera por la esgrima o por el hecho de que Allen hubiera sido herido por una espada, estaba completamente desconcertada. Porque, hasta ahora, lo más impactante de Allen era su poder. Ya fuera por el rápido golpe de su espada bajo la lluvia, o verlo regresar con la cabeza en alto bajo la luz de la mañana, o incluso el repentino arrebato asesino al regresar a la mansión Boreas la mañana anterior, había dejado sin palabras incluso a su abuelo, a quien siempre había considerado el más poderoso. Allen era poderoso. ¿Acaso había olvidado el acto que le salvó la vida bajo la lluvia? No. Pero este sentimiento de gratitud quedó eclipsado por la impresión aún más palpable de su poder. Su poder era tan profundo, tan inolvidable, que lo admiraba inmensamente y anhelaba ser como él. Así fue como la habían criado, imitando a los poderosos que la rodeaban y armándose para volverse poderosa también. Sin embargo, su dominio de la espada y su intelecto insinuaban que Helena podría ser más fuerte que Allen. Helena era un rey, mientras que Allen era solo un santo. Pero su fuerte intuición aún le daba la impresión de que Allen era increíblemente poderoso. Así que no importaba. Tanto Allen como Helena eran poderosos. Y todo lo ocurrido hasta esa escena, ya fuera el incomprensible y abstruso conocimiento teórico de la escuela del dios del agua, o el casi arrogante simplemente córtala ante la espada de luz de Heleno, encajaba con esa impresión. Pero justo ahora, esta imagen de poderosa fue destrozada por el igualmente poderoso Heleno de un solo golpe. Esto la hizo resistir inconscientemente a aceptar la realidad que tenía delante. No podía aceptar que el hombre que había ascendido a su posición más admirada en tan solo unos días ya no fuera poderoso. Así que caminó unos pasos hacia Heleno, miró la espada rota que Alan había dejado en el suelo y le preguntó sobre sus dudas. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué Alan no atrapó la espada silenciosa? Obviamente, no hubo problema con la espada de luz. Pero la respuesta de Heleno la dejó atónita. Alan es muy fuerte. Capítulo 145. ¿Cuándo deslumbrará la espada de luz? Alice se quedó atónita un buen rato y de repente recuperó el sentido. Miró a Heleno a la cara con cierta irritación. Sentía que la estaban engañando como a una niña. Pero lo que le llamó la atención fue que la expresión de Heleno seguía seria, entrecerrando los ojos ligeramente y observando a las 4 personas que hablaban a lo lejos. Su expresión era muy fría. Le recordó la estricta escena en la que Heleno le daba clase de esgrima. La singular voz fría de Heleno volvió a sonar. Era la misma frase. Alan es muy fuerte. Bajó la cabeza y miró a Alice a la cara. Llevaban varios años juntos, y Heleno sabía muy bien por qué Alice reaccionaba así. Alice, ¿qué piensas de Alan? Eligió las palabras con cuidado, hizo una pausa y continuó. ¿Desilusionada? ¿Así que no puedes aceptarlo? Alice arqueó las cejas. ¿Eh? ¿Desilusionada? ¿Qué significa eso? Pensabas que Alan era muy poderoso, pero su actuación de ahora no cumplió tus expectativas, así que estás enfadada, ¿verdad? La joven se atragantó, con el rostro enrojecido. Quiso replicar, pero la expresión severa de Heleno la intimidó y se quedó sin palabras un buen rato. Al observar la expresión de Alice, respondió a su pregunta. Alan es muy poderoso, y puedes seguir aferrándote a esa impresión. Alice respiró aliviada y luego escuchó a Heleno continuar. Tiene una base muy sólida en el manejo de la espada y una comprensión única del estilo del dios de la espada. Esto le permite blandir una katana silenciosa única, que admiro mucho. Entiendo cómo te sientes.
Pero cuando blandió la katana silenciosa por primera vez, me sentí un poco confundida. Lógicamente, con su talento actual con la espada, incluso con Paul como maestro, la katana silenciosa debería haber sido perfeccionada. Pero, de hecho, no es así. Su katana silenciosa aún tiene margen de mejora, sobre todo en velocidad, que no es lo suficientemente rápida. Esto superó mis expectativas y me sorprendió mucho. Pero había alguien en el campo que estaba tan sorprendido como yo. ¿Sabes quién era? Alice frunció el ceño y miró a Gileno. ¿Eh? ¿Quién? Gileno interrumpió su pregunta. Era el propio Allen. ¿Por qué se sorprendió? Porque su espada silenciosa había perdido velocidad, lo cual también superó sus expectativas. En cuanto a la razón, probé esto en una competición posterior, y efectivamente, continuó con su estilo habitual de blandir, intentando bloquear mi espada con la espada silenciosa, pero falló. Tuvo que usar apresuradamente el estilo dios del agua para bloquear, y el viento de mi espada lo derribó accidentalmente. No es que no domine por completo la espada silenciosa, sino que su espada se ha vuelto más lenta. Ha sido solo en los últimos días, y parece que ni siquiera se había dado cuenta antes. Alice, atónita, intentaba procesar la información, y preguntó inconscientemente, ¿más lenta? Gileno la miró. Pensaba decírtelo después de que alcanzaras el nivel avanzado, pero ahora es una buena oportunidad. Aprovecho para decírtelo. Quizás esto te impulse a seguir avanzando en el estilo dios de la espada. Tras decir esto, Gileno cambió de tema e hizo una pregunta completamente ajena al tema en cuestión. ¿Crees que tu esgrima se estancará o incluso decaerá? Alice frunció el ceño como un pequeño león. Claro. ¿No me decía Gileno siempre que practicara golpes aéreos? Como dijiste, ¿cómo se llama? ¿Sí? Un espadachín necesita práctica constante. Si un día dejo de practicar la esgrima, seguro que decaerá. Asintió Gileno. Entonces, ¿qué opinas de la técnica secreta del estilo del dios de la espada, la katana silenciosa o la katana ligera? ¿Decaerá? Alice hizo una nueva pausa, queriendo decir instintivamente que no, porque esas técnicas secretas obviamente se dominan, así que ¿cómo podrían decaer? Pero en ese momento, la descripción de Gileno de la competición le cruzó por la mente. No es que no domine del todo la katana silenciosa, sino que su espada es lenta. Levantó la vista sorprendida. ¿Estás diciendo que la katana silenciosa de Alan ha decaído? Gileno asintió, intentando que sus palabras fueran comprensibles. Así es. La razón por la que su espada silenciosa ha decaído se relaciona directamente con la esencia del progreso del estilo del dios de la espada. Deseo u obsesión. ¿Deseo? ¿Obsesión? Gileno acarició la vaina de Pinzón. Una vez que un espadachín de la escuela del dios de la espada pierde su ardiente deseo, su fuerza, en el mejor de los casos, se estanca, y en el peor, retrocede. Igual que la situación de Allen ahora mismo. No lo entiendo. Pero. Entonces, ¿qué hacemos? No te preocupes, Alice. Esa etapa aún está muy lejos para ti, así que solo observa. ¿Solo observa? Gileno miró a Allen, cuya expresión había vuelto a la normalidad en la distancia, charlando tranquilamente con Silpy, Rudy e Hilda. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Sí, solo observa. No estoy seguro de cuándo Allen podrá reavivar su deseo, pero no hay duda, se levantará. Entonces, me atacará con una espada más afilada. Cuando eso suceda, lo que verás no será la katana silenciosa, sino, la katana de luz. Los ojos de Alice se abrieron de par en par al mirar a Gileno. La sonrisa de este último no disminuyó, sino que se ensanchó. En ese momento, Rudy, Silpy, Alice e Hilda estaban sumidos en emociones completamente distintas. Cada uno estaba atormentado por sus propios pensamientos. La persona presente con mayor confianza en Allen no era su madre, aún sumida en la preocupación y aún no reconocida, la amiga que le había salvado la vida, la amante cuyo afecto no había expresado públicamente, ni la hermana cuya admiración lo encendió. Era Gilena. Esta espectadora lo veía todo con claridad. Era bastante objetiva, pues había investigado a fondo el talento de Allen y lo comprendía a fondo. También había pasado años fuera del reino de la Tachi de la Luz. Incluso podía relacionar sus propias experiencias pasadas con la Tachi silenciosa con la situación actual de Allen. Así que entendía a Allen. Creía en él. Gilena sacudió la vaina con el dedo. La vaina zumbaba, sacando a Alice de su aturdimiento. Alice, ¿sabes cuántos años me llevó entrar en la Tachi de la Luz y convertirme oficialmente en una santa de la espada? Alice negó con la cabeza. 1 año.
Hilena respondió con una sonrisa irónica. 5 años. Entonces, ¿cuándo crees que Allen cruzará ese umbral? ¿Se convertirá en un santo de la espada? Alice se cruzó de brazos y reflexionó un momento. Para Allen, igual que para Hilena, 5. Hizo una pausa, recordando el momento en que Allen fue apuñalado por la espada de Hilena. Se sintió culpable. 7 años. Hilena, ¿qué te parece? Hilena extendió la mano y tocó la cabeza de Alice, esbozando una sonrisa de impotencia. No lo sé, pero, Alice, ¿puedes ver cuánto tiempo le llevará a empuñar esa espada de luz? Alice frunció los labios y miró a Allen con los ojos encendidos. Un momento de silencio transcurrió entre ellas. ¿Qué significa deseo, obsesión? No lo entiendo. Hilena bajó la mirada hacia Alice, quien miraba fijamente a Allen, observándolo al instante. Soltó una carcajada. Levantó la vista, mirando a Allen a lo lejos. Luego bajó la mirada hacia Alice, que estaba a su lado. Las palabras cayeron. El día que brille la espada de luz. Ahí es cuando tu deseo se encenderá. Capítulo 146. El extraño deseo del estilo del dios de la espada el día que la espada de luz brille. Ahí es cuando tu deseo se encenderá. Alice empezó a patalear de nuevo. No entiendo. Pero las palabras de Hilena son impresionantes. El rostro de Hilena se congeló un poco, con la cola alzada. Respondió tímidamente. Bueno, a mí también me pareció impresionante la primera vez que lo oí. Alice se quedó atónita. ¿No dijo Hilena eso? No, lo aprendí de un emperador de la espada de alto rango cuando regresé a la Tierra Santa de la Espada para aprender la espada de luz. Fue tan impresionante que todavía lo recuerdo después de todos estos años. Alice estaba un poco insatisfecha. Ese deseo esquivo siempre es algo de lo que Hilena habla, ¿verdad? No. Todos en la Tierra Santa de la Espada dicen eso, dijo Hilena con sinceridad. Alice apretó los dientes. ¿Qué hay de esa frase de esta etapa aún está muy lejos para ti, así que solo observa? No la entiendo, pero presiento que es muy poderosa. Muy poderosa. Debe ser Hilena quien dijo eso. La cola de Hilena se enderezó aún más. Se sentía nervioso y un poco avergonzado. Después de todo, era el maestro del estilo del dios de la espada de Alice. Repetir las palabras de otra persona, ser torturado por su propia aprendiz, incluso con su fuerza, le daba un poco de vergüenza. Tosió levemente. Eso dije, resopló Alice, con la barbilla en alto. Entonces Hilena también es muy poderoso. Acabo de cambiar el objetivo de otra persona a Alan, así que digámoslo sin rodeos. Alice se cruzó de brazos, con la expresión intacta. Se negaba a aceptar el mensaje de Hilena. Muy hábil. La experiencia de aprendizaje que le entraba por un oído y le salía por el otro estaba surtiendo efecto. Esta era la reacción cerebral de años de golpear a tutores. Incluso si el objetivo era Hilena, siempre podía usarlo cuando fuera necesario. Lo llevaba en la cabeza. Pero Hilena se tomaba muy en serio la esgrima, y eso preocupaba al futuro de Alice. La miró y continuó explicando. Porque en aquel entonces, yo también me guiaba por él, observando a un rey de la espada de alto rango. Su deseo se encendió gradualmente, y solo entonces di el paso final. Ahora es el emperador de la espada. ¿No es el amo de Hilena el señor dios de la espada? Solo dijo, vamos. Si puedes derrotarme, nos mataremos entre nosotros, y el ganador será el nuevo dios de la espada. Te daré suficiente dinero para vivir 100 vidas, y mujeres, desde esclavas hasta princesas, harán fila, sacando el trasero, esperando a que entres y salgas. Solo di tu nombre y alguien se arrodillará, y en cuanto des un paso, la multitud se apartará automáticamente. Y así sucesivamente. Pensándolo bien, eso de verdad alimentó mi deseo, pero no me di cuenta entonces, igual que tú no te das cuenta de tu deseo ahora. Hilena hizo una pausa, dudando un momento, tragándose las palabras sobre el deseo de la persona que observaba. No era apropiado decirle eso a Alice. Porque el deseo del emperador de la espada era, quiero que una princesa se ponga en evidencia ante todos y sea masacrada. Era vulgar y corrompería a los niños. En cuanto a cómo alimentar ese deseo, era simple. De hecho, hizo que una princesa de un pequeño reino en ruinas se pusiera en evidencia ante todos en la zona de conflicto. Bueno, Hilena estaba allí. Sin embargo, había adquirido esa comprensión al verlo abrirse paso hasta el palacio. En cuanto al acto final, simplemente esperó afuera. Cabe destacar, sin embargo, que después de eso, su espada de luz se estancó al nivel de un emperador de la espada, incapaz de mejorar más.
La razón era igual de simple. Gilenu seguía impresionado. No parece nada especial. Ah, por cierto, Gilenu, por favor, no se lo digas al dios de la espada, ¿me oyes? Así que el estilo del dios de la espada es verdaderamente único, y los deseos de cada persona son diferentes. Alice había estado escuchando la conversación sobre dinero y mujeres, aparentemente ignorándola, pero la segunda mitad, es como si no supieras dónde están tus deseos, finalmente la hizo asentir con satisfacción. Esa es una declaración poderosa. Helena guardó silencio. Parecía que había acertado al no continuar. Volvió a mirar a Alice, notando su habitual arrogancia, y respiró aliviada. El principal propósito de sus comentarios anteriores era, sin duda, sembrar las semillas del futuro de Alice como espadachín. Pero aún había un dejo de egoísmo. Desde que Allen trajo a Sylvie y Rudy a Boreas, la felicidad de Alice había sido palpable estos últimos 2 días, un marcado contraste con sus últimos años. No quería que la sinceridad de Alice se viera empañada. Tampoco quería destruir la admiración que Alice había forjado por su hermano Allen. Si Alice y Allen lograban mantener una buena relación, sería bueno para la familia Boreas. Pensando en esto, miró a Hilda a lo lejos. Vámonos también. De acuerdo. Allen observaba en silencio como Hilda, la chica de orejas de conejo, y Rudy, mientras Sylvie se sonrojaba, admiraban sin cesar sus nuevas ropas. Su comportamiento era natural, pero la forma en que acariciaba repetidamente la empuñadura de su espada sugería que no estaba tan tranquilo como aparentaba. Se oyeron pasos. Se giró para mirar a Helena y Alice que se acercaban y se disculpó. Lo siento, se suponía que debía mostrarle la espada silenciosa a Alice. No pasa nada. Respondió Alice, con la voz aún llena de energía. Pero su mirada era demasiado intensa, y Allen no pudo evitar apartar la mirada, observándola. Ante sus ojos, las pupilas rojas permanecían impasibles. El pequeño león había empezado a mirarlo fijamente. Allen estaba atónito, confundido por lo que Alice tramaba. Estaba a punto de preguntarle cuando la voz de Helena resonó, desviando su atención. ¿Estás bien, Allen? Estoy bien. Aunque siento que ya sabes lo que pasa, aún así quiero preguntarte. ¿Entiendes lo que pasa? Sí, sé cuál es el problema. Gracias por recordármelo. Helena miró fijamente el rostro de Allen. No había rastro de desconcierto en sus ojos. Asintió y guardó silencio. El silencio se apoderó de ellos. En algún momento, Hilda, Sylvie y Rudy también dejaron de hablar. Todos miraron a Allen. El ruido cesó de repente. Solo el sonido del viento susurró por la habitación. Después de cenar, se suponía que era clase de historia. Sin embargo, como Rudy necesitaba repasar el material del curso y preparar su plan de lección, la clase no se desarrolló según lo previsto. Pronto, llegó la hora de dormir. Los 3 intercambiaron un hasta mañana en la puerta, como de costumbre. La puerta se abrió y se cerró de nuevo. Allen se apoyó en ella, en silencio por un momento. Inclinó la cabeza. Miró el escritorio junto al alféizar. Dio un paso adelante, abrió el cajón y sacó el papel que había escrito la noche anterior. He estado revisando el texto. Antes, Helena probablemente no conocía la palabra Kenshin. Estuve toda la noche leyendo y me dolía la cabeza, y hoy tampoco me encuentro muy bien. Revisaré el desarrollo de este capítulo. En cuanto a la trama, las palabras de Garl son de la novela original. Describe a los 2 emperadores de la espada como gracias a sus deseos superficiales y sucios que los llevaron a este punto. Si esto les parece inaceptable, lo revisaré más tarde. Si la respuesta es positiva, no hay problema. Después de todo, habrá mucha trama de este tipo en el arco de la capital real. Esos nobles están jugando mucho. Bueno, incluso Peace Mama está muy contenta. Otro punto es la imagen de Helena. En este sentido, la novela original y el anime difieren en cierto grado. El anime, para enfatizar la ternura contrastante, enfatiza deliberadamente la idiotez de Helena. En realidad, no es tan tonta. En la novela original, habla con mucha lógica, especialmente al hablar de esgrima. Simplemente es un poco aburrida en su vida diaria. Si tienes tiempo, puedes echarle un vistazo a Aprendiendo el idioma, capítulo 6 del volumen 2 de la novela original. El monólogo de la perspectiva de Helena es lógicamente coherente, usando expresiones idiomáticas con naturalidad. Expresa su aprobación y admiración por Rudy, elogiándolo generosamente e incluso ofreciéndole algunos elogios acríticos. En cuanto a la instrucción de esgrima, la novela original también menciona que Helena es un excelente maestro, y no debería haber desacuerdo. Combinando esta información, he escrito a grandes rasgos mi reacción ante Alan.
Buenas noches. Capítulo 147. Instigación sistemática, la absurda propuesta del harén. Las chicas bestia de Bóreas brindarán un atento servicio a la habitación a diario. Por lo tanto, se encienden velas en las habitaciones de la mansión todas las noches antes del anochecer. En ese momento, las llamas parpadeantes iluminaron la expresión cambiante de Allen con notable claridad. No era la expresión de sima estreñida que había imaginado, sino una expresión compleja teñida de vergüenza y un toque de autodesprecio. Colocó el papel doblado que contenía los arreglos de la gran transferencia sobre la mesa, pero no se apresuró a abrirlo. Simplemente lo miró con indiferencia. La vela ardía, el tiempo fluía. La mano de Allen se movió. Se la metió en el cuello y sacó un collar de su ropa. La piedra mágica azul cristalina se balanceó a la brillante luz de la vela, parpadeando en sus ojos. Era el fuego del deseo que aún no se había encendido. Surgió humo y polvo. ¿Es esto lo que significa seguir el corazón e integrar conocimiento y acción? Allen negó con la cabeza en silencio. No. Te lo digo, ¿podrías dejar de escupirme? ¿Así es como tratas a tu anfitrión? Yanchen tembló, como si se riera. Ah, ¿sí? Me guardas rencor. No acabo de obedecer la llamada del anfitrión anoche y te presenté el perfil de Roxy, tu amor platónico de siempre. ¿Qué? Te quedaste dormido antes de terminar de leer. No es mi culpa, ¿verdad? Allen se pellizcó la frente con impotencia. Ve en serio, maldita sea. Las palabras danzaron y se disiparon. Como profundamente insatisfechas con las palabras de Allen, estaban a punto de salir corriendo. Al instante siguiente. Se estrellaron justo delante de los ojos de Allen. Tan cerca. Estaban ansiosas por entrar en los ojos de Allen para que pudiera verlas con más claridad. Tan emocionadas. Como un amigo que entra corriendo a cotillar sobre la relación de su amigo al sonar la campana, o como el dueño de un Shiba Inu que ve a su mascota enamorarse de otro cachorrito y salta de alegría. Las palabras de Yanchen salieron a toda velocidad. Así que. ¿Anfitrión de qué dudas hoy? Déjame adivinar, son las 3 palabras Hilda que escribiste anoche. ¿Es por la conexión telepática entre nosotros? Sí, es comprensible. Solo te maldije un poco. Después de todo, no nos hemos visto en tantos años, así que es completamente comprensible que te mires de nuevo. Pero ya decidiste te mires de nuevo, ¿por qué sigues así? Mirando el collar. ¿Es Roxy? Pero viste a Roxy anoche, así que no puede ser ella, ¿verdad? Después de tantas videollamadas nocturnas, viéndola escribir cartas repetidamente y tachando palabras inapropiadas, ¿cómo es posible que no supieras lo que siente por ti? ¿En qué dudas? Ah, así que es Sylvie. ¿Qué? Ya no puedes fingir. Por fin percibí el amor de Sylvie por el anfitrión, ¿o qué debería hacer? El humo se disipó frente al rostro gradualmente agrio de Allen, y de repente se condensó. Por supuesto que la acogeré. ¿En qué hay que enredarse? Ya he viajado en el tiempo, así que ¿cómo no puedo empezar un harén? La presión arterial de Allen comenzó a dispararse cuando vio esto. Quiso agitar la mano para dispersar el humo, pero esta vez, el panel del sistema no cooperó con él. El humo se movió alrededor de la palma de Allen y aún flotaba firmemente frente a su campo de visión. ¿Qué? ¿Hay una carga moral? ¿O sientes que no sabes por dónde empezar si los acoges a ambos? Quieres tener una concubina, pero temes que la esposa no esté de acuerdo. Si la fuerza, temes que tanto la esposa como la concubina se escapen, ¿verdad? Cállate, ¿qué? Tenemos que seguir el principio de primero en llegar, primero en ser atendido. No hay un modelo predefinido del que podamos aprender. Simplemente sigue la historia original, Rudy. Primero toma a Sylvie, aprovecha su aceptación incondicional y luego acoge a Roxy cuando sea el momento adecuado. ¿Qué sentido tiene obsesionarse con eso? Cállate. Cállate. ¿Por qué? Que tengas un sistema de rastreo de ubicación no significa que tengas que encontrar a Roxy, ¿verdad? Puedes dejarla ahí y continuar con tu romance en línea. La imagen de Roxy ya está grabada en su mente, así que es difícil que se enamore de alguien más, ¿verdad? ¿No sería genial escribir una carta cada pocos meses para mantener tu supuesta expectativa? Escribir durante 10 u 8 años no sería raro, ¿verdad? De todas formas, su esperanza de vida está fijada. ¿No intentas evitar las consecuencias de la gran transformación? Entonces, ¿no sería buena idea mantener a Sylvie a tu lado y criarla hasta que sea adulta? Entonces fingir ser impotente y dejar que lo haga no debería ser un problema, ¿verdad? Después de todo, eres una sanadora, ¿verdad? Entonces, cásate a la velocidad del rayo.
Mientras Silpy esté embarazada, busca cualquier excusa para ir a buscar a Roxy, entrar en un laberinto o algo así. Después de no verse durante años, deja que el fuego se encienda y comete el mismo error que cualquier hombre cometería. ¿Qué hay de malo en eso? Simplemente déjalo pasar. Luego, explota la vergüenza de Roxy y la tolerancia de Silpy hacia ti. Pon a Roxy de rodillas y suplica perdón, incluso si ya tiene un hijo y no puede escapar. Puedes pedir el divorcio. Solo di que lo sientes. Haz que te pida tu harén. Consigue el logro del harén. Perfecto. Perfecto. Absolutamente perfecto. Mira. El guión ya está escrito. ¿Sobre qué sigues dudando? Allen golpeó la mesa con la mano. Cállate. Se señaló los ojos y dijo palabra por palabra. Si no fuera por tu turbia misión, habría seguido a Roxy de vuelta a Buena Villaje. Hace más de un año que no nos vemos. ¿Y voy a evitar a Roxy otros 8 malditos años? ¿Crees que es divertido acumular 10 años para conseguir un logro de doble empuje? ¿Es divertido, y solo abrazar mujeres te hace verte genial? Allen, completamente abrumado por el sistema, se tiró un mechón de pelo. ¿Estás jugando a Gálgame? ¿Crees que esto es un juego o una novela? Estoy viendo a Roxy y Silpy claramente. No son papel. No son imágenes. Son de carne y hueso, con sus propios pensamientos. Emociones apasionadas. Son personas reales. Explotando la vergüenza. Explotando la tolerancia. CNM. ¿Eres humano? De verdad que no. Aunque no lo sea, soy CNM. Ansioso. Al oír estas palabras, el rostro de Allen se congeló y respiró hondo para calmarse. El panel ondeó frente a él, como si se moviera de un lado a otro. No importa si soy humano o no. Lo importante es, eso flotaba como humo, llegando al oído de Allen. Parecía susurrarle en voz baja. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Quieres respetarlos? ¿Quieres respetarte a ti mismo también? Entonces, ¿prefieres seguir indiferente a la mirada ardiente de Silpy? ¿O aceptar su amor y escribirle una carta para rechazar abiertamente a Roxy? ¿Cómo elegir? Alan guardó silencio un buen rato. Caer al fondo del valle fue la primera vez, la habitación de la familia Greirat fue la segunda vez, y el asesinato a la luz de la mañana en una noche lluviosa fue la tercera. Las cosas nunca pasan más de 3 veces. ¿Puedes contar cuántas veces, cabrón, te ha conmovido Silpy? ¿Ocultarme? Solo quería preguntarte, Alan. El humo se detuvo y se arrastró lentamente frente a Alan. Lanzó una pregunta desde el alma. ¿Tú aún puedes ocultarlo? Capítulo 148. Nombre de la misión. Ambos. El dormitorio estaba en silencio. Humo y polvo, invisibles a simple vista, aún flotaban. Anfitrión, señor. Allen, ya se lo recordé anoche, pero parece que no lo entendió. Así que se lo recordaré de nuevo esta noche. Si continúa así, su estilo de dios de la espada puede olvidarse de alcanzar el rango de santo. Permanecerá en el nivel superior por el resto de su vida. Siga su corazón, integre conocimiento y acción. Sí, lo admito, aunque no haya cultivado deliberadamente sus deseos, su corazón de la espada, tan naturalmente despiadado, es realmente extraordinario. A diferencia de los deseos materiales y las mujeres, que eventualmente lo cansarán, estos deseos vulgares eventualmente se volverán molestos. Ahora, mientras puedas reflejar tu verdadero corazón, hacer lo que quieras y responder a las expectativas, continuarás avanzando en el estilo del dios de la espada, sin preocuparte nunca por extinguir deseos. Santo de la espada, rey de la espada, emperador de la espada, dios de la espada. Estas son simplemente metas a fácil alcance, una vez que se dominan los principios teóricos y fundamentales de la esgrima. Pero por ahora, algo parece estar mal contigo. La habitación se quedó en silencio. Después de un rato, el humo pareció sentirse aburrido y gradualmente se disipó. Pero en el momento en que la rima de la cola del humo desapareció, la escritura se reorganizó y emergió. Entonces vendré a ayudarte. Alan se quedó atónito por un momento, de repente levantó la vista y se quedó mirando el panel del sistema. Efectivamente. Una nueva tarea. Liberada. Período de tutoría, tarea compuesta, ambas. Liberadas. Tarea 1. Responder a las expectativas de Hilda. Recompensa de la tarea. Puntuación de participación. 10 puntos. Tarea 2. Responde a las expectativas de Silpy. Recompensa de la tarea. Puntuación de participación. 10 puntos. Tarea 3. Responde a las expectativas de Gileno. Recompensa de la tarea. Puntuación de participación. 10 puntos.
Siendo observado por Hilda, sintió la brecha entre el vínculo físico de la sangre y la realidad de la transmigración de su alma. Admirado por Silpi, se dio cuenta de que el amor verdadero debe venir primero, pero aún le importaba su dignidad, un sentimiento de pérdida, una katana silenciosa y en retirada. Helena puso grandes esperanzas en él, pero se sentía impotente, incapaz de avanzar más en su esgrima. ¿Cómo podría resolver estos asuntos espinosos? Familia, amor, fuerza, ¿podría tenerlo todo? La respuesta es ¿sí? el fruto de tenerlo todo ya ha sido sembrado por tus propias manos, pero pareces no ser consciente de ello. Lo que te espera es solo la elección final de dar ese paso. Tiempo de la misión. No hay límite de tiempo durante el período de tutoría, pero una vez completada una misión, las dos siguientes deben completarse en un plazo de 24 horas. De lo contrario, la misión se considerará un fracaso. Atención, esta es una misión gratuita por puntos. Misión. Comienza. El polvo se arremolinaba ante sus ojos. Alan estaba completamente paralizado. Miraba fijamente el panel del sistema, abriendo y cerrando los labios, queriendo hablar, deteniéndose, queriendo volver a hablar, y así sucesivamente, incapaz de pronunciar palabra durante un buen rato. ¿Ah, sí? ¿Qué te pasa con esa expresión? ¿Pensabas que te iba a dar una misión obligatoria? ¿O darte opciones contradictorias dentro de la misión? Ya te lo dije, este es tu viaje sin trabajo. Eres un participante, así que la decisión debería ser tuya. Por favor, sigue esforzándote y deja tu huella en los ojos de los protagonistas y personajes secundarios. Sigue, Alan. Alan parpadeó, paralizado un buen rato antes de recobrar el sentido. Su rostro tenía la expresión de alguien que pasea a su perro por la calle, dándose cuenta de que la correa se había atascado, y al girarse vio a su mascota macho siendo montado por un perro callejero. En efecto. Mi primera reacción fue que me ibas a dar una misión obligatoria, pero ahora pareces bastante amable. Bien hecho. Tus misiones se están volviendo cada vez más abstractas. Me siento como si tuviera dislexia. ¿Qué demonios es esto de ambos? ¿Qué demonios es esto de ambos? Ya he plantado las semillas de ambos con mis propias manos. Estoy a un paso de tomar esta decisión. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es esto? ¿Responder a las expectativas? ¿Cómo respondo? ¿Dónde está la consigna de la tarea? ¿Y qué pasa con las grandes esperanzas de Hilenu? ¿Qué grandes esperanzas tiene en mí? ¿Cómo demonios no lo sé? ¿Solo te estás inventando una tarea para burlarte de mí? ¿Y responder a las expectativas de una madre, esposa y maestra cada 24 horas? ¿Es razonable? ¿Hay alguna conexión? ¿A qué debería responder? ¿Por qué demonios no voy al cielo? Una tarea de puntos gratis. Una tarea que pone en peligro mi vida es casi lo mismo, ¿verdad? Alan estaba furioso. Pero el humo y el polvo flotaban frente a su cara, como si lo estuvieran mirando. Originalmente quería motivarte, pero no esperaba que el efecto fuera tan rápido. Tienes mucha más energía ahora que antes. Estoy teniendo un colapso mental, pero tengo mucha más energía. No está mal, sigue así. El humo se disipó. El rostro de Alan permaneció inexpresivo. Se quedó atónito un largo instante antes de reaccionar, frotándose la cara con fuerza. Buscó el papel de carta de su escritorio, con la intención de dibujar un mapa mental para aclarar sus ideas, pero el bolígrafo se quedó colgado un buen rato. Nada se movió. Afuera de la ventana, los pájaros piaban en la noche. Era melodioso. Cantó largo rato. La persona dentro de la ventana también escuchó largo rato. El sonido de la pluma y la tinta finalmente reanudó. Fue muy breve, luego se detuvo. 3 palabras se añadieron a las 3 palabras Rakishi que había escrito inconscientemente la noche anterior, por puro anhelo. Eran, Silpi. Silpi. Una voz, intentando acallar su voz, habló casi sin aliento, en medio de un débil golpe a la puerta del pasillo. Rudy estaba de pie frente a la puerta de Silpi, mirando nervioso la puerta de Alan, a su lado. Dudaba si volver en otro momento. Al instante siguiente, la puerta se abrió. Silpi asomó la cabeza. Ya se había quitado el vestido blanco como la luna que Hilda finalmente le había regalado durante el día, el cual solía usar en buen viaje. La chaqueta, que parecía un chándal, ahora estaba pulcramente puesta sobre ella. Miró a su lado y susurró. Justo a tiempo, Rudy. Te estaba buscando, pero no esperaba que llegaras primero. Pasa y hablamos. Rudy se quedó atónito un momento, pero luego comprendió algo. Asintió y entró en la habitación. Se oyó un leve clic y la puerta se cerró.
Rudy y Silpy intercambiaron una mirada, y él habló de inmediato. Algo anduvo mal con la competición de Allen hoy, así que fui a buscar a Gileno y me enteré de todo el proceso de la competición. La conclusión parece ser que la mentalidad de Allen es un problema. Silpy giró la cabeza y se apoyó en la puerta, con la mirada baja. ¿Mentalidad? Rudy la miró. ¿Y tú? Fui con Alice y le pregunté por Gilena. El tono de Alice fue directo. Aunque no pude entenderlo bien, supe que era la misma información que habías oído, aunque incluía algunas palabras de aliento para el progreso de Alice. Probablemente esté relacionado con el estilo del dios de la espada. Los dos guardaron silencio un momento. Rudy, ¿qué opinas de la situación actual? La actitud de Alan hacia los maestros Philip y Saulos fue bastante similar a lo que esperaba, y se comportó con mucha madurez. Pero hubo una persona que claramente lo hizo sentir un poco extraño. Silpy parpadeó y bajó la cabeza. Recordó la hilera de ropa de Alan en la habitación de Hilda. Señora. Sí. Alan es muy tranquilo. Las actitudes de los maestros Philip y Saulos hacia él no fueron precisamente amables, pero no reaccionó. En cambio, la reacción de la señora fue muy amistosa. Creo que esto lo hizo sentir incómodo, igual que en mi casa el invierno pasado. Silpy, ¿crees que podemos ayudar? Confío en Alan. Rudy arqueó una ceja. ¿Crees que Alan pueda hacer algo? Silpy bajó la cabeza y no dijo nada. Rudy observó su expresión y, tras un rato, puso los ojos en blanco con impotencia. Como un auténtico forastero, veía algunas cosas con claridad. Bueno, yo también creo que todavía queda mucho tiempo. Quizás sea como en Buena Villaje. Alan todavía necesita tiempo para adaptarse. Entonces volveré yo primero. Silpy asintió y se hizo a un lado. Rudy pasó junto a él. Pero sigo pensando que Alan podría necesitar ayuda. Porque has visto lo que ha pasado estos 2 años. De hecho, no se le da muy bien lidiar con este tipo de cosas, ¿verdad? La puerta se abrió y Rudy salió de la habitación, girando la cabeza. En el instante en que la puerta se cerró, en el campo de visión, que se reducía gradualmente, Silpy permaneció allí con la cabeza agacha, pensando en algo. En la cortina inferior de la escena del dormitorio, la luz de la vela parpadeó sobre la mesa. La silla frente a la mesa se apartó. Parecía que, hasta hace poco, alguien estaba sentado allí escribiendo algo. Capítulo 149. Medio año ha pasado rápidamente, y el maestro y el discípulo siguen intercambiando cartas 4K, carta de Loti, querida Silpy, el invierno parece ser particularmente largo, y la correspondencia se ha vuelto más lenta. Recuerdo la última vez que recibí tu carta, estabas describiendo el paisaje nevado de Buena Villaje. Y ahora es finales de primavera. El tiempo vuela. Entonces, ¿cómo has estado últimamente? Cuando me escribiste antes, dijiste que tu cabello te había llegado a los hombros. ¿Está más largo ahora? Dijiste que querías esperar a que tu cabello creciera hasta los hombros y luego probar una coleta. No creo que sea necesario. Allen también dijo en una carta anterior que el cabello liso hasta los hombros te queda mejor, y hará que tus largas orejas se vean muy lindas. Esta descripción me da curiosidad por Silpy con el pelo largo y blanco. Espero verte la próxima vez. Te has dejado crecer un cabello largo y elegante. Debe ser muy hermoso, ¿verdad? Mi vida últimamente ha cambiado desde el año pasado, cuando estaba constantemente luchando en el laberinto. Ahora estoy tranquilamente instalado en el palacio, con criadas que me entregan regularmente las necesidades diarias. Mi trabajo principal es enseñarle magia al príncipe. Durante este tiempo, no puedo evitar pensar en ti. Y he llegado a una conclusión. Cada persona tiene un talento diferente para la magia. Eso es un hecho objetivo. El talento del príncipe para la magia es muy diferente al tuyo. El contraste ha sido particularmente marcado durante estas últimas lecciones. No pude evitar sentirme un poco decepcionado con él, y no pude evitar burlarme de él de vez en cuando. Sus reacciones eran feroces, y a veces me contradecía. Pero últimamente, he cambiado de opinión. Recuerdo la experiencia de enseñarte magia. Si solo hubiera tenido a Rudeus como alumno, inevitablemente estaría atrapado en este mismo estado de ánimo. Pero enseñarte magia me ha enseñado que esto no debería ser así. Tus talentos y los de Rudeus son inherentemente diferentes, ¿verdad? ¿Y qué hay de Allen? Aunque nunca lo he visto hacer magia, una vez me dijo en una carta que su talento para la magia era escaso, pero su esgrima era realmente impresionante. Así que cada talento es diferente. Allen también me dijo que no fuera demasiado duro con el príncipe, como si sus palabras en la carta temieran que minara su confianza.
Así que, tras unos días de reflexión, decidí cambiar mi método de enseñanza. En lugar de burlarme de sus defectos, me centraría en elogiar sus virtudes. Los resultados han sido bastante notables. La actitud del príncipe ha cambiado mucho últimamente. Claramente me muestra el respeto que se merece un maestro, y ha dejado de llamarme Roxy para llamarme maestra. Su interés por la magia también ha crecido, y su personalidad se ha vuelto un poco más tranquila. Gracias a esto, mis tareas de enseñanza se han vuelto notablemente más fáciles. Todavía no estoy tan despreocupado como cuando les enseñaba a ti y a Rudy. Pero esto demuestra que Silpy es un genio, ¿verdad? Así que ten fe en ti mismo. ¿Entiendes? No hablo solo de magia. Y ya que hablamos de magia, debo cumplir con mis responsabilidades como profesor. ¿Te has retrasado en tus estudios de magia últimamente? Seguro que tus dotes curativas han mejorado mucho. Hablando de esto, recuerdo que seguías de cerca a Allen durante la práctica de espada, sanando las heridas de los 20 cortes. En cuanto empiezo a escribir, esa imagen me viene a la mente. Es tan hermoso solo pensarlo. Me pregunto si ya estabas dando clases particulares a la joven en Ciudad Roya cuando escribí esto. Ah, sí, es porque Allen me dijo en su última carta que te llevaría a la mansión del señor en Ciudad Roya. La verdad es que me sorprendí un poco al enterarme de la noticia. Pensé que después de que estudiaras magia unos años, intentaría enviarte a una universidad de magia y luego vendría a hacer lo que quisiera. Pero no esperaba que Allen te llevara a la mansión del señor para continuar tus estudios. Es cierto que allí hay mejores recursos educativos, y el salario debería aliviar una parte importante de la carga financiera del caballero, ¿verdad? Pero no me dijo cuánto tiempo planeaba quedarse allí. ¿Un año? ¿2 años? Quizás incluso más. La mansión del señor es el hogar de Allen. Esto me recordó que hace siglos que no estoy en casa. Alan tampoco parece tener una buena relación con sus padres. No, no es que no sienta nada por ellos. Estos últimos días, mientras sopesaba los recursos educativos y la carga financiera, me he estado preguntando si en el fondo también albergaba esas expectativas que solía expresar para los padres a los que nunca conoció. Pero su carta no reveló sus pensamientos, y sus palabras fueron tan casuales y naturales como antes. Pero hay algo que me preocupa. Llama a su hermana, a la que nunca ha conocido, la hija mayor de la familia del señor. Eso es un poco preocupante. Si pudiera, ¿podría vigilarlo de cerca? Hoy es 11 de abril y la primavera está en pleno apogeo en el reino de Shillon. El jardín trasero está lleno de hermosas flores y el paisaje es impresionante. Pero no he tenido el coraje de contemplarlas. Últimamente, no sé si es porque la vida en el palacio de Shillon se ha vuelto demasiado aburrida o si es algo completamente distinto. Los recuerdos me asaltan una y otra vez, haciéndome añorar mi tiempo en Buena Villaje. La familia del caballero en Buena Villaje. Ese dormitorio en el que viví 2 años, y Allen casi 2 más. Los frondosos árboles en la ladera a las afueras del pueblo. La declaración territorial con mi nombre. Las escenas que te conté sobre mis experiencias durante el campamento de entrenamiento. Aunque esas 2 semanas juntas fueron solo 2 semanas cortas, siento que han ocupado una parte importante de mi vida. ¿Será porque me estoy haciendo mayor? ¿Así que soy más propensa a la nostalgia? Por experiencia, esta carta debería llegar al territorio Fitoa un poco antes que en invierno, quizás en unos 2 meses. Después de todo, la nieve del invierno se derritió hace mucho. La correspondencia será mucho más fácil. Son buenas noticias en todos los sentidos. Roxy. Respuesta de Silpy, querida maestra, ¿cómo estás últimamente? Me alegré mucho de recibir tu carta ayer. Gracias por tu preocupación. Respecto a mi cabello, gracias por tu consejo. Recientemente me di cuenta de que quizás sería mejor seguir un estilo que me favorezca. Bueno, para ser honesto, quería hacerme coletas por ti. Todo el mundo parece elogiar tus coletas azul agua, así que no pude evitar querer probarlas yo mismo. Pero últimamente, me he estado mirando al espejo más a menudo en casa de mi esposa, y estoy pensando que tal vez un cabello liso hasta los hombros me quedaría mejor. Probablemente podrás ver mi cabello la próxima vez que nos veamos. Y he crecido mucho últimamente. Me pregunto si te sorprenderá verme de nuevo. La última vez que nos vimos, todavía eras la pequeña Silpy con el pelo corto y verde. En cuanto a mi talento mágico, eres muy directo al elogiarme. Genio es un poco exagerado. Rudy y Alan son genios, y puede que todavía me falte algo, pero me alegra tener tu aprobación.
Mis habilidades mágicas mejoran constantemente, y el juicio de mi maestro es muy preciso, especialmente en la curación. Tal vez sea porque no me gusta ver a otros lastimarse. Sí, así es, igual que cuando estaba a punto de curar a Alan bajo el árbol. Por alguna razón, siempre que te escribo, logro dejar que mi timidez se desvanezca y puedo ser muy franca. Pero ¿y si no puedo hacerlo con los demás? Parece que necesito ser más resuelta y franca. Así que empecemos ya. Quiero pedirte que, la próxima vez que nos veamos, me felicites como hiciste con el príncipe Sillón. Por mi pelo, por mis habilidades mágicas, incluso por mis orejas. Me encantaría. Como era de esperar, decir algo así puede ser vergonzoso. Pero no pienso escribir otra carta. No hay nada de vergonzoso en que mi profesora vea esto. Después de todo, eres alguien a quien admiro. Ya es junio en el condado de Fitoya. Han pasado 2 meses desde que llegamos a casa de los Boreas como tutores. Hace unos días, Allen, Rudy y yo regresamos a Buena Villaje. Les pregunté específicamente a mi padre y a mi madre si tenían noticias tuyas, y, para ser sincera, me decepcionó un poco que no las tuvieran. Pero a los 2 días de mi regreso, recibí tu carta. Caí en la cuenta de que sabías de nuestra llegada a la casa Boreas. Si calculas el tiempo, Allen te respondió en invierno. No esperaba que tomara la decisión tan pronto. Manchas de tinta, perdón. Estaba un poco distraída. Allen es muy organizado, y es muy difícil no confiar en él. De vuelta a Boreas. Por el contenido de la carta de Allen, parece que ya tenía planeado llevarnos a Ciudad Roya. Pero no fuimos él quien nos eligió para ir a la residencia Boreas. En cambio, su padre biológico, Philip Sama, llegó repentinamente para llevarnos. Parecía haberlo pillado desprevenido, y la situación fue extremadamente apresurada y estresante. Aún así, logró traer todo a la residencia Boreas como estaba previsto en tan solo una tarde. Manchas de tinta, lo siento, maestro, me distraje de nuevo. En realidad, lo que quería decir es que la identidad de Allen es básicamente conocida por Philip Sama y el señor Saulos Sama. Eso es más o menos lo que está pasando hasta ahora. Tal como lo esperaba. Aunque Allen no lo demostró externamente, sus palabras, acciones y discursos siguieron siendo los mismos que antes. Pero sí mostró algunos signos obvios de incomodidad, y esta incomodidad se hizo evidente en el segundo día de su llegada a la casa Boreas. Manejó a Lord Philip, Lord Saulos, Miss Alice y Helena con facilidad. Sin embargo, mostró una extraña sensación de confusión cuando se trataba de Lady Hilda. No es que Lady Hilda fuera una mala persona. Al contrario, era elegante, divertida y encantadora. También era muy accesible. Durante los últimos 2 meses, he pasado un tiempo maravilloso con Lady Hilda. En resumen, creo que fue precisamente esto. Ella era la que, entre los señores de Boreas, mostraba más bondad hacia Alan, la que más sentía como de la familia. Esto, a su vez, inquietó a Alan. Incluso en estas circunstancias, su mentalidad se vio afectada, e incluso su destreza en el estilo del dios de la espada. Según Helena, esto se debía a que su corazón ya no era firme y su deseo no podía arder. Rudy vino una vez a mí, ofreciéndose a ayudar a Alan, pero me negué porque tenía una gran fe en él. Pero ahora, han pasado 2 meses, y la situación no ha mejorado. Me estoy poniendo nervioso. Pero cada vez que me acercaba a Allen y le pedía una conversación privada, parecía nervioso. Al ver esto, no sabía qué decir. Aunque esto pueda parecer una queja, ¿podrías elogiar a Allen en tu carta? Creo que eso podría reavivar su deseo de alguna manera. Finalmente, según el maestro Philip, podríamos quedarnos en la casa de Boreas más de 1 o 2 años, posiblemente 4. En ese caso, si la profesora nos extraña, ¿te importaría volver a vernos? Nosotros también te extrañamos. Nunca he olvidado nuestro pacto de aventureros. Sylvie. Auguste. Palacio de Chillon. Las flores mencionadas en la carta en el jardín trasero se habían marchitado hacía tiempo, reemplazadas por matorrales verdes. La noche cayó como siempre. Roxy, como siempre, se inclinó sobre su escritorio. En ese momento, después de un día ajetreado, se soltó el cabello color aguamarina, dejándolo caer en cascada sobre la mesa. Su característica expresión fría parecía un poco rígida entre los espacios entre sus cabellos. Era la respuesta de Sylvie. Sobre la mesa estaba la respuesta de Allen, ya abierta. Loki se quedó mirando las últimas líneas de la carta que tenía en la mano, con la expresión congelada por un largo instante. El viento de afuera entraba por la ventana, amenazando con golpearle la cara. De repente, Loki le dio una bofetada, como para animarse.
Extendió la mano y cogió un trozo de papel de carta limpio. Las pinceladas susurraron. Querida Silpi, recibí tu carta hoy. Me alegra haber mencionado la situación de Allen cuando te escribí. Su carta, que llegó con la tuya hoy, no mencionó ni una sola palabra sobre lo que sucedió en la familia Borreas. Eres muy estricta con las buenas noticias. La situación es, de hecho, un poco complicada. Me gustaría ofrecerte un consejo adecuado, pero considerando que ya es agosto y estoy en Shillong, podría ser octubre para cuando llegue la carta. Incluso si pudiera ofrecerte algún consejo, podría ser demasiado tarde. La carta está en tus manos. Lo que se suponía que debía pasar ya debería haber pasado. ¿Pero por qué querías que elogiara a Allen? ¿Qué pasa con ese deseo reavivado? ¿Qué es eso? ¿Por qué es tan extraño el estilo del dios de la espada? Volvamos al punto. Aunque la escena de nuestro campamento de entrenamiento aún está ante mis ojos, si lo pienso detenidamente, he estado separado de ti durante mucho tiempo. Creo que es probablemente porque tengo 40 años que tengo ciertas ilusiones sobre el tiempo, haciéndome sentir como si 2 años hubieran pasado en un abrir y cerrar de ojos. Silpi es mucho más madura ahora que antes. Lo siento, la redacción de mi última carta me hizo tratarte como a un niño, y te escribí con la actitud de un maestro. Quizás deba ser más franco en el futuro. Capítulo 150. Octubre, los problemas y consejos de Lokis y un poco dulce. Si quieres ver la trama, puedes saltártelo. Quizás yo también deba ser más franca. Alan, el sonido de la pluma se detuvo y Lokis se quedó mirando el nombre de Alan por un momento. Francamente, parpadeó y sacó un trozo de papel de un lado. Respiró hondo. ¿Debería elogiar a Alan? ¿Deseo algo así? Si se expresa con esgrima, ¿podría ser algo como confianza? Entonces aprovechemos este impulso y demos un último empujón. Querido Alan. La letra es muy exagerada. Después de escribir, Lokis jadeó de inmediato y sacó una hoja de papel en blanco. Querido Alan. ¿Cómo has estado últimamente? Según tu carta, tu vida parece haber sido bastante rica y variada estos últimos 2 meses en casa de los Borreas. Te envidio un poco. Esa jovencita tan difícil, con su imagen arrogante e incluso algo imprudente, ¿es solo una fachada? Te oí decir que, a pesar de su franqueza después de reconocer a alguien, resulta bastante encantadora. Tengo curiosidad. ¿Será que el renombrado rey de la espada Gileno, cuarto en la escuela del dios de la espada, puede ser un poco tonto en la vida real? ¿Pero por qué lo comparas con mi imprudencia? ¿Y dices que su imprudencia y mi imprudencia son 2 cosas distintas, y que la mía es más encantadora? Alan, ¿de qué hablas? Si sigues diciendo eso, me voy a poner furioso. Bueno, era broma. ¿Describiste al alcalde Philip como un político tan astuto como un zorro del bosque? La verdad es que no se me da bien tratar con gente así. Lord Saulos, encaja en mi imaginación. Lo describiste como un tigre dentado, un lobo de crin. Usar el término monstruo para describir a alguien evoca al instante imágenes crudas. En ese momento, Roxy hizo una pausa. La última carta de Alan no mencionaba a ninguna esposa, lo que confirmaba algo que Silpi había dicho. Hizo una pausa y luego negó con la cabeza. Pensé en silencio. No pienses en nada más todavía. Necesito alabarte. Necesito alabarte. Parpadeando, una imagen se formó de repente en mi mente. Tomé la pluma y el papel y seguí escribiendo. Esto me recuerda a nuestro campo de entrenamiento. ¿Recuerdas cuando les leí la historia del dragón rojo y el aguaraguazú a Silpi y a los demás? Quizás lo hayas olvidado. Lo que dije entonces fue, la ira del dragón ardió ferozmente, y del aguaraguazú no quedó ni un hueso. Curiosamente, 2 semanas después, en la barba del dragón rojo, a las afueras de Rigate, me pareció presenciar esta escena. Al recordarlo, me di cuenta solo tarde. En aquel entonces, en el bosque por la noche, las llamas de la bomba infernal ardían en el suelo. El olor a cadáveres quemados era tan penetrante, estabas junto a las llamas. Te miré, pero sentí como si no pudiera oler ni una sola gota. Lisbeth perdiendo el conocimiento, me recuerda a esta frase. Si también pudiera describirte como un monstruo. Es un dragón rojo. Al menos eso es lo que pienso. Mientras escribía esto, Roxy se rascó la cara tímidamente. Su mirada se posó en la frase tachada, y una pizca de resentimiento se posó inmediatamente en él. Sus profundos ojos azules parpadearon mientras las pinceladas continuaban. Escribía rápidamente, como si ni siquiera estuviera considerando cómo halagar a Eren. Lo siento, estoy recordando de nuevo.
déjame contarte sobre mi vida reciente como profesor en la capital. La última vez, te dije que, por sugerencia tuya, ajusté mi enfoque a la educación del príncipe Pacus. Los resultados han sido notables. Se ha vuelto más estable y respetuoso conmigo. Parece que Eren no solo es talentoso en el manejo de la espada, es incluso más talentoso como profesor que yo. Estoy un poco celoso de ti. Pero es curioso cómo sigues diciendo que quieres mostrarme el talento del príncipe, pero en cada carta me recuerdas incansablemente que no dudé en usar Fire Wrap con él. Jaja, sí. Lo usé. Y bastante a menudo. La razón es simple. En los últimos 2 meses, el príncipe parece haber desarrollado un ligero interés en el sexo, y su atención en clase ha sido bastante limitada. Pero eso puede deberse a que recientemente me he establecido como un profesor excelente y respetable a sus ojos. Nunca expresó pensamientos más allá de lo que un profesor debe tener. Pero en otros sentidos, hizo algo que me dejó boquiabierta. De hecho, en mi clase, coqueteó repetidamente y acosó sexualmente a las criadas que pasaban justo delante de mí. Su comportamiento fue increíblemente atrevido. A su edad, incluso Alan se sonrojaría al tomarme la mano. Ennegrecido, ¿cómo puede ser así? ¿Es que no tiene ningún sentido de la vergüenza? El contrato con el Palacio de Shillong establece claramente que si actúa voluntariamente, puedo, a mi discreción, imponerle cualquier castigo necesario. Y entonces recordé tus palabras. Así que cada vez que se comporta así, sigo tu consejo y uso envoltura de fuego. Resistí el impulso de usar el más devastador golpe de escarcha. Entonces me di cuenta, Alan, que ya habías previsto esta posibilidad y enfatizaste deliberadamente el uso de envoltura de fuego para evitar que me pusiera furioso. Como era de esperar, Alan, eres también planificado en todo lo que haces. Eres realmente excepcional. No puedo darle vueltas a esto, o incluso podría hacerme una peor impresión del príncipe Pacus. Hablando de su castigo, una vez más, superó mis expectativas. Después de tantos casos de este castigo, el príncipe Pacus sí que se tranquilizó bastante. Aunque seguía mirando a las criadas con desagrado, como un leopardo mirando a un conejo, cuando pasaban, lo hacía. El número de criadas a las que había estado acosando también había pasado de unas pocas a solo una. Bueno. Estaba indefenso ante esto. Pero el rey Shillong elogió mis dotes de profesor porque, tras oír que, con la excepción de un príncipe algo excéntrico, todos los demás príncipes estaban obsesionados con las mujeres, Pacus realmente destacaba como excelente. Elogió mucho mis dotes de profesor, lo cual fue completamente inesperado. Y los demás en el palacio me mostraron un respeto evidente. Pasar de acosar a un grupo de criadas a plena luz del día a acosar a una sola por la noche es realmente digno de elogio. Olvídalo, después de todo esto fue culpa de Allen. Quizás la apariencia de Pacus podría considerarse una forma de talento a ojos de los demás. Hablando de talento, te contaré un secreto. Siendo sincero, antes de enseñarle a Rudeus, era un poco complaciente con mis propias habilidades mágicas. Esto me llevó a una discusión con el profesor de la Universidad de Magia y, finalmente, a mi marcha. Entonces conocí a Rudy. Su actuación destrozó por completo mi complacencia y a menudo me frustraba. Su talento para la magia era realmente asombroso. Pero luego te conocí a ti, y luego a Sylvie. El flujo constante de gente talentosa que conocí no me frustró más. Al contrario, me di cuenta de que los talentos de las personas varían. Quizás mi maestro, acostumbrado a todo tipo de genios, simplemente se frustró por mi complacencia en ese momento. Si tengo la oportunidad, le pediré disculpas. Puede que tenga algo de talento para la magia, pero aún estoy lejos de ser un verdadero genio. Ahora que lo pienso, conocí a demasiados genios hace 2 años. Rudeus es un verdadero genio de la magia. Sylvie también tiene un don. ¿Y tú? Sin duda. Eres un genio con la espada, aunque yo no sepa mucho. Pero un espadachín de 9 años de nivel santo debe estar en la cima de la esgrima, ¿verdad? Loki hizo una pausa, rascándose el pelo con cierta timidez. ¿No es un poco inapropiado alabarlo así? Siento una extraña sensación de autobombo. Qué raro, ¿por qué me siento así? Loki se rascó el pelo con angustia, mirando a través de las hendiduras para leer la carta. ¿Acaso estoy favoreciendo inconscientemente a Allen? ¿No es tan bueno como creía? Pero Allen también mencionó en la carta que Gileno lo trataba con mucha amabilidad. Es el 4º maestro de la escuela del dios de la espada, así que su juicio debe ser más convincente, ¿verdad? Entonces mi opinión debería considerarse objetiva.
Aunque alguien me acuse de parcialidad, no debería ser un gran error. Loki asintió, a punto de seguir elogiándolo, pero su mirada se posó en algo sobre la mesa y se quedó paralizada, deteniendo su pluma de repente. Entonces suspiró. En realidad, castigar a Pacus con un anillo de fuego no era propio de su carácter. Había anticipado las absurdeces del palacio, pues Allen le había advertido en una carta antes de entrar como tutora del príncipe. Pero había otro propósito tras estas acciones. Si continuaba haciéndolo y se volvía exagerado, el rey Sillón la consideraría incompetente como maestra. La expulsaría del palacio en un ataque de ira. Entonces tendría una razón para regresar. Así, no tendría que pagar una compensación por incumplir el contrato y marcharse antes de tiempo. Además, sería la excusa perfecta para reunirse con Allen y los demás. Esta idea la asaltó durante su última carta a Sylvie. Mientras escribía, 1 año, 2 años, quizás incluso más, se dio cuenta de que sus frecuentes recuerdos de los últimos 2 meses no eran una excusa deshonesta para envejecer. Era porque extrañaba a Allen. Loki sí estaba realmente preocupada por su condición. Así que actuó de inmediato. Sin embargo, 2 meses después, la verdad era cruel, incluso brutal. En ese momento, ante los ojos de Loki, había una bolsa llena de monedas de oro sobre la mesa. 100 monedas eran una cantidad increíble para ella, que solía ganar 2 monedas de plata al mes. Pero en ese momento, solo sentía molestia. Loki se desplomó y se rascó el cabello. Luego se tumbó en la mesa. Estas monedas de oro eran una recompensa del rey de Shilón para reconocer sus logros como maestra. En otras palabras, la estrategia de usar un castigo corporal severo para obligarla a irse fracasó. Fracasó por completo. Una cantidad tan grande de monedas de oro le hacía aún más imposible romper el contrato e irse. Si realmente lo hacía, se consideraría que quería huir después de tomar el dinero. Loki sí era muy susceptible y no podía hacer tal cosa. Y la situación en casa de los Boreas aún no era tan crítica. Se desplomó con indiferencia sobre la mesa durante un largo momento antes de incorporarse y mirar la carta. Sin control, comenzó a tirarse del cabello otra vez. La diferencia entre las palabras que usaba en sus cartas a Allen y Sylvie era marcada. Últimamente, no podía evitar usar mucho lenguaje coloquial. Probablemente no compararían sus cartas, ¿verdad? Es realmente difícil ser sincero. Sylvie es mejor que yo en esto. Roxy parpadeó ante el pensamiento, luego tomó su bolígrafo y continuó escribiendo. Con una sola oración, concluyó la carta a Allen. Últimamente, mi mente ha estado llena de ti, tachado. Imágenes de nuestro pasado juntos. Allen. ¿Cómo has estado? Roxy. Después de terminar, Roxy reescribió la carta, borrando las secciones tachadas. Su escritura se volvió más refinada, más formal. Respiró aliviada. Giró la cabeza y miró la carta a medio escribir para Sylvie. Entornó los ojos y leyó un buen rato. Entonces, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Alan seguía tan encantador como siempre. La mente de Sylvie ahora estaba ocupada con Alan. En 2 meses, Alan cumpliría 12 años, y el tiempo ya había volado. La idea sobresaltó a Roxy. Un momento, si el príncipe Pacus había desarrollado interés por el sexo a los 12, también estaría interesado Alan, que se sonrojaba con solo tomarse de la mano. Roxy tragó saliva con dificultad. Bajó la cabeza. Su cuerpo, a su vista, permanecía tan desaliñado como lo había estado durante 26 años. Su expresión se congeló y, tras un instante, sorbió levemente por la nariz. Me veo así, Sylvie podría alcanzarme en 2 años. ¿Qué debo hacer? Murmuró Roxy con su voz distante característica. La luz de la luna de Shillong se filtraba por la ventana. Pronto, el sonido de la punta de un bolígrafo al tocar el papel volvió a resonar. El tiempo se desvaneció lentamente entre el crujido de la tinta. La luz de la luna y la del sol se derramaban alternativamente sobre la mesa. Un instante después, la textura de la superficie cambió. No era la mesa en sí. Era el escritorio del territorio Fituya, la mansión Boreas y la mesita de noche del dormitorio de Sylvie. La chica de cabello blanco se levantó del escritorio, mirando la carta de Roxy que acababa de llegar. Su cabello ahora le llegaba a los hombros y estaba perfectamente liso, como si lo peinaran meticulosamente a diario. Había crecido media cabeza más que hacía 10 meses, y su comportamiento había madurado considerablemente. Llamaron a la puerta. Sylvie. Elise se está saltando clase otra vez. Era la voz de Rudy.
Silpy apartó la mirada de la carta sobre la mesa, la dejó y se dirigió a la puerta. La luz del sol se reflejaba en las últimas líneas de la carta. Fue escrita por Rox y una noche de agosto en Shillon. Entre el sonido de carruajes y caballos, ya era octubre. Ruthie, ¿por qué crees que mis elogios hacia él tendrían algún efecto? Poner palabras en palabras siempre se siente tan pálido. No puedo ver su rostro, y él tampoco puede ver el mío. Y ha pasado tanto tiempo desde que intercambiamos cartas. ¿De qué serviría eso? Los extraño mucho a todos. Pero, últimamente, no puedo salir del palacio de Shillon por el momento. Así que te pido un favor. Tú que estás al lado de Alan. Tú que siempre puedes ver su estado. Por favor, ayúdalo. Porque no lo olvides, el equipo de aventureros es nuestro. Ya seas tú o Rudy. Alan sigue en problemas. En el futuro, siempre nos encontraremos separados. Así que, claro, los demás tienen que asumir la responsabilidad, ¿no? Aunque parezca que estoy eludiendo la responsabilidad, tienes que creer que estoy contigo. Te extraño. Extraño a Rudy. También extraño a Alan. Hoy fui al hospital y me diagnosticaron espondilosis cervical. Pero solo soy de nivel 1. ¿Qué clase de enfermedad de ricos es esta? Capítulo 151. Tutorial de vestimenta de Silpy. ¿Oí que alguien se saltaba las clases? En octubre, las noches en el territorio Fitoya suelen ser brumosas. Si bien la propia ciudad Roya presume de una próspera economía mercantil, el territorio Fitoya en su conjunto sigue siendo principalmente agrícola, lo que da lugar a la vasta extensión de tierras de cultivo y huertos rentables que rodean Roya. La niebla llegaba del campo, se colaba por las imponentes murallas de la ciudad e impregnaba la propia ciudad Roya. Incluso con el bullicio de Roya a primera hora de la mañana, la niebla no se disipaba en un rato. Si la cresta de la cordillera del dragón rojo es su orgullosa cabeza, el bosque que se extiende bajo ella es su barba. Bajo ella, las colinas ondulan. Como las garras de un dragón rojo, escalan la totalidad del territorio Fitoya. La mansión del señor descansa sobre uno de estos esbirros. Esta mañana llovió, y los imponentes esbirros hicieron que la mansión pareciera aún más fría que el resto de Ciudad Roya. Así que, afuera de la ventana, era una brumosa mañana de otoño. Silpy. Alice se saltó la clase otra vez. Silpy se puso de pie, escuchando el grito desolado de Rudy. Parecía un tema muy serio, pero su rostro no delataba ansiedad. Empujó lentamente la silla tras ella y se dirigió a la puerta. Sus pies descalzos rozaron la alfombra, dejando marcas que poco a poco sanaron en la suave alfombra. Se oyó un crujido. La alfombra había sido reemplazada ayer por las criadas bestias con la suave textura animal de finales de marzo y principios de abril. Con la llegada del verano, las mantas duras y abrigadas se habían desechado. Esta nueva también era nueva. Así que Silpy había decidido quitarse los zapatos en la puerta la noche anterior y caminar descalza sobre la alfombra. Era bastante cómodo. Pero a mitad de camino, se detuvo de repente. Sus pestañas se agitaron y sus ojos rojizos bajaron la mirada. Todavía llevaba puesto su cómodo, suave y exquisito pijama de seda, un regalo de Hilda antes de la llegada del otoño. Silpy se dio la vuelta. Dando 2 pasos, llegó al armario y abrió la puerta. A la izquierda había una variedad de vestidos, la mayoría blancos y de distintos materiales. Había vestidos de manga larga con intrincadas costuras cosidas por Norda en casa, vestidos blancos como la luna que Hilda le había regalado, y compras de sus compras. Al final, Silpy contuvo el servil intento de Eren de cumplir su promesa y le ofreció los 10 vestidos a la vez. Eso fue lo que dijo. Eren, puedes darme uno de vez en cuando. Después de todo, todavía queda mucho tiempo. Eren, visiblemente atónito, asintió. La vio pasar la mirada de un vestido azul a uno blanco que estaba a su lado. Eligió, compró y empacó. Eren pagó y siguió a los demás, cargando sus bolsas. Alice pareció divertida y, con naturalidad y suavidad, colocó sus compras sobre la ropa de Eren. Debo decir que le quedaba bastante bien. Parece que Allen es un perchero nato. Silpy parpadeó, con una leve sonrisa dibujada ante la repentina imagen y el pensamiento que le asaltó la mente. Pero entonces, al pensar en la situación actual de Allen, la sonrisa se desvaneció. Se llevó las manos a su pijama largo, adornado con una distintiva capucha con orejas de gato al estilo Veras. Tiró del dobladillo, subiéndolo. En ese momento, la ventana estaba claramente cerrada, y la niebla del exterior parecía filtrarse por las rendijas hacia el dormitorio. La mañana de principios de otoño era húmeda y sofocante. Una densa capa de sudor fino y transparente se formó en su piel.
Expuesto al aire, el dobladillo del pijama le apretaba los muslos, deteniéndose un instante. Luego, rozó sus muslos ligeramente ondulados, llevándose consigo el sudor. Silpy se quitó el pijama de la cabeza, con sus largas orejas moviéndose en el aire. Se giró para mirar por la ventana, absorbiendo el bochornoso calor matutino. Puso la mano sobre la falda que Allen le había regalado en buen abrillaje. Como la tela era más fina y resistente, estaba más fresca. Silpy arrancó la prenda de la percha y se la quitó rápidamente por la cabeza. La soltó. El dobladillo de su falda cayó al aire frente a sus piernas. Subió y bajó, y el dobladillo que antes le llegaba a las rodillas ahora subía 10 centímetros, convirtiéndose en una falda corta. No dejó de moverse. Estiró las piernas y se puso los mismos zapatos de cuero con cordones que Alice. Se agachó y abrochó la hebilla de cuero. Se levantó, recogiéndose con naturalidad el pelo blanco, ligeramente despeinado. Salió por la puerta. Toda esta secuencia de acciones le llevó menos de 10 segundos. 10 meses atrás, Silpy habría cogido rápidamente un atuendo al azar y se habría cambiado antes de salir. Pero después de 10 meses de clases de etiqueta y las sesiones casi diarias de té de chicas, sus movimientos ahora eran eficientes y rápidos, pero a la vez elegantes. La puerta se abrió con un crujido. En el aula de enfrente, solo un alumno, el que menos parecía un estudiante, estaba sentado en su escritorio. Estaba mirando la tarea de lectura y escritura que Rudy le había asignado ayer. Tenía el ceño fruncido. Unas orejas de gato se posaban orgullosas sobre su cabeza. Era Gilena. Silpy la miró, suspiró suavemente y se dio la vuelta. Rudy se apoyó en la pared, con las manos extendidas, el rostro desamparado y la barbilla apuntando al aula vacía. Mira, te estás saltando clase otra vez. ¿Pero por qué estás despierto hasta tan tarde hoy, oficial de juicio? Silpy parpadeó. Después de 10 meses bajo la influencia de Rudy, poco a poco había comprendido el término que él había acuñado. Era un rol en el aula usado para apaciguar a los niños revoltosos que se habían vuelto locos. Era algo así como una criada de aula. La expresión de Rudy, al comprender al instante lo que estaba pensando, le hizo temblar los labios. Se quedó atónito al escuchar la explicación de Silpy. ¿Quién hubiera pensado que Juicio podría transformarse tan adorablemente en una criada? Rudy estaba a punto de explicar, pero Allen, de pie junto a él, lo miró con una repentina iluminación. Con un tono ligeramente exagerado, chocó los 5. Así que eso es lo que significa juicio. Aprendí la lección. Bueno, criada. Luego criada. La expresión de Allen era bastante divertida. Jaja, los estúpidos nativos del continente espada y magia. La voz de Silpy resonó, sacándolo de sus pensamientos. No me quedé en la cama, Rudy. Estaba leyendo la carta que Lil envió esta mañana, así que me retrasé un rato. Pero si Alice no está aquí, no hay necesidad de que yo, el comité de disciplina, nos quedemos en el aula. Después de todo, soy profesor, no alumno. Rudy torció la boca al oír esto. Acordamos desde el principio que todos éramos estudiantes y que asistiríamos juntos a clases. ¿Por qué sigues el mismo ejemplo, Allen? Si sigues así, no quedará nadie para la clase de lectura y escritura. Tras pronunciar estas palabras, los dos se miraron y suspiraron a la vez. Alice llevaba mucho tiempo faltando a clases. Por eso Silpy era tan competente. ¿Y dónde estaba Allen? Allen estaba practicando con su espada. Con la excusa de pedir permiso, pero en realidad, faltando a clase. Era una posibilidad remota. ¡Genial! Capítulo 152. Sobre los aleros, entre la lluvia, el espadachín. El reino de Asura se encuentra al norte del continente central. Rodeado por las montañas del Dragón Rojo, los vientos invernales del mar se elevan sobre el terreno, produciendo fácilmente nevadas rápidas y continuas. Por ello, todas las casas tienen tejados puntiagudos para facilitar el drenaje tras el deshielo. La mansión donde se ubican las aulas es el segundo edificio más alto de toda la mansión Boreas. Sus aleros son apenas visibles bajo la lluvia tenue. No es invierno y no hay nieve. Aún así, la lluvia debería seguir cayendo por las tejas del alero. Sin embargo, en los últimos meses, este proceso ha encontrado una ligera obstrucción. En ese momento, junto a la claraboya del alero, el agua de lluvia fluía sobre las tejas, bordeando el obstáculo. Eran unos pies descalzos. 197. Bajo la cortina de lluvia, en la niebla matutina, alguien blandía una espada. Esta era la base de alguien para faltar a clases. 200. La espada se detuvo. Allen exhaló profundamente.
El aliento restante, amortiguado por la cortina de lluvia, lo asfixiaba. Envainó su espada y contempló el paisaje brumoso. La casa Boreas estaba construida en la montaña más alta de Roa, y desde el tejado de esta segunda mansión más alta, podía contemplar Roa por completo. Entre la lluvia y la niebla, las principales vías de la ciudad se entrecruzaban. Desde lejos, podía ver innumerables figuras, como puntos negros, y pequeños carruajes de juguete recorriendo las calles. Las venas de Roa aparecieron a la vista, claramente visibles a través de la lluvia y la niebla. Allen había tropezado con esta base hacía 4 meses, ofreciendo una vista imponente de toda la ciudad. Se había convertido en una parada frecuente tras su partida. La vista le ayudaba a capturar esa sensación de dominio, una forma de corregir su habilidad con la espada. Allen ladeó la cabeza para mirar al otro lado de la casa Boreas. La visibilidad era escasa bajo la lluvia, pero aún así, una imponente sombra oscura atrajo su atención. Era la torre más alta de Roa. A Saulos le encantaba contemplar Roya desde allí. No había percibido la realidad de la descripción leyendo novelas. Pero allí, finalmente comprendió por qué le encantaba. No era la vista desde la altura lo que disfrutaba, sino la sensación de dominar y controlar todo el territorio Fetoa. Entrecerró los ojos, ladeó ligeramente la cabeza y dirigió la mirada al cielo al noroeste de la torre. En medio de la lluvia, parecía solo humo y nubes, ocultando lo que buscaba. Pero con un clima despejado, tras haberla visto innumerables veces durante los últimos 4 meses, la imagen, grabada en su mente, le había hecho imaginar inconscientemente lo que debería haber estado allí, entre las nubes. Los rastros del poder mágico de la magia de transferencia que afectaba la grieta en el espacio y el tiempo. Una esfera redonda envuelta en una cinta mágica. Era de color negro y rojo. Estaba tan lejos que pasaría desapercibido sin una observación minuciosa. Pero lo había visto hacía 4 meses, en su primer ascenso. Al fin y al cabo, era muy sensible a las señales de esta gran transferencia. Solo entonces recordó la escena de la novela original donde Rudy subía a la torre y pillaba a Saulos maullando con Lil. Sin embargo, en su vida anterior, había estado leyendo la novela principalmente para observar las reacciones de la chica gato, así que no había prestado mucha atención a la trama posterior. Solo cuando subió allí y vio con sus propios ojos los rastros de la grieta espacio-temporal del gran cambio, lo recordó. En la escena posterior, Saulos convocó a Rudy para observar juntos los rastros de la magia de teletransportación, justo afuera de la ventana de la torre. Saulos debió mencionar más tarde que el orbe había sido visible a simple vista varios años antes. Este punto de la trama ocurrió el día después del 10º cumpleaños de Alice. Alice tenía 9 años. Pasó el invierno y llegó la primavera. Sería su 10º cumpleaños. 2 años después, Rudy cumpliría 10 años. De nuevo, al día siguiente de su cumpleaños, el orbe comenzaría a funcionar. El tiempo vuela. Ya han pasado 6 meses desde que llegué a Boreas. Aún faltan 2 años y 9 meses para el gran cambio. Miró el cuchillo en su mano, sintiendo el calor sofocante. Luego, guardó sus gafas y las guardó en el bolsillo, cediendo el control del flujo. En cuestión de segundos, la lluvia le azotó el cuerpo, empapando su cabello y ropa. Con ella, una sensación de frescor calmó su corazón inquieto. Su experimento para transformar su esgrima de seguir al corazón, unir conocimiento y acción en control y maestría. Hasta el momento, había fracasado. En los últimos 4 meses, su tachi silencioso había recuperado su máximo esplendor. Sin embargo, la distancia entre él y el tachi de luz era solo una fina ventana de papel, pero aún persistía una sensación de distancia. Esta esgrima no era adecuada para él. O quizás, la esgrima en sí misma no podía cambiarse a voluntad. A ojos de Hilenu, este intento de cambio de dirección se consideró bastante notable. Desde su punto de vista, parecía más el resultado de 4 meses de práctica incansable, el golpe aéreo de Hilenu, perfeccionando sus fundamentos, que un cambio en su esgrima. Allen miró fijamente la espada en su mano, extendiendo la mano para apartarse el cabello húmedo. Una mirada penetrante, invisible en años, reapareció. Murmuró para sí mismo: sigue el deseo de tu corazón, une conocimiento y acción. Levantó la muñeca. Un silbido de espada. La manga empapada bailó repentinamente sobre su brazo por un instante. La cortina de lluvia ante él seguía inclinándose, aparentemente inalterada. En las pupilas de Allen, un rayo blanco bajo la lluvia se desvanecía. La espada silenciosa aún estaba en su apogeo. Justo entonces, la claraboya a su lado se abrió de golpe. Un cabello rojo como la pintura saltó por la ventana francesa.
Asustado, la mirada penetrante de Allen casi se bizcó. Rápidamente saltó al alero bajo la claraboya con la velocidad de una espada silenciosa. Por suerte, Alice no se cayó del tejado. Su cabello rojo intenso, que había estado bailando hacía un momento, quedó empapado por la lluvia, adquiriendo al instante un tono borgoña. Desde la perspectiva de Allen, 6 meses no habían dejado mucha impresión en Alice. Ni siquiera su altura había cambiado notablemente. Pero su expresión se había calmado considerablemente. Su boca, ya no con la inclinación descendente que solía mantener 6 meses atrás, estaba sorprendentemente tranquila. Extendió la mano y la mantuvo horizontal bajo la lluvia. Con su espada, señaló la torre distante, cortando lentamente el aire a través de la lluvia. Su hermosa palma cortó la cortina de lluvia como un pez de cola blanca que atraviesa la cortina de lluvia matutina. Retiró la mano. La lluvia seguía cayendo. Parecía un movimiento normal. Después de esto, Alice levantó la vista de repente. Miró directamente a Allen. Allen sostuvo su mirada y luego arqueó una ceja con un atisbo de sorpresa en sus ojos. Esta vez no está mal. Al sentir la lluvia caer, ¿entiendes el espíritu del flujo mental? ¡Qué asombrosa intuición para la esgrima, Y! Has apaciguado gran parte de tu instinto asesino y has combinado el espíritu del flujo mental con el flujo del dios de la espada. Estás progresando rápidamente. Muy bien. La expresión de Alice permaneció tranquila mientras escuchaba esto. Bajó la mirada de Allen, 1 segundo, 2 segundos. 3 segundos. Ellen contó hasta 3 en silencio. Su semblante se derritió bajo la lluvia lúgubre. Los vibrantes colores agitaron la niebla y la lluvia. La lluvia pareció avivarse. Su habitual voz alegre resonó en los oídos de Ellen. ¿Qué te parece? Genial, Ellen. Cruzó los brazos con naturalidad, con la barbilla levantada, y parecía muy orgullosa. Ya fuera por su lenguaje corporal o por las comisuras de sus labios que volvieron a fruncirse, todos expresaron una petición. Alabado sea Alice. No pares. Capítulo 153. Por favor, llévate a Alice contigo para que no tengas que ir a clase. Oh. Solo te equivocaste en una cosa. Gilenu levantó la vista y, respetuosamente, tomó el examen inicial de Rudy. Era suma y resta de 2 dígitos. En solo 6 meses, Gilenu había dominado la aritmética de la suma y resta de 2 dígitos con la misma precisión y rapidez que una espada en la mano. 42 más 17 igual 96. Eso está mal. Ya te enseñé. Si la suma de 2 dígitos puede parecer compleja a primera vista, si la suma de los dígitos individuales no excede 10, descompónla y simplifícala. Gilenu lo ha hecho bien hasta ahora. 40 más 10 igual 50, 2 más 7 igual 9, así que, fue prácticamente cegador. Gilenu asintió, escribiendo su solución al problema en un lenguaje humano tembloroso junto al problema. Trabajaba despacio, levantando la vista con frecuencia para pedirle a Rudy que repitiera. Pero su expresión era seria. En cierto sentido, aunque sus habilidades de lectoescritura seguían siendo pésimas, representaban una mejora significativa con respecto a sus habilidades aritméticas. El rostro de Rudy no mostraba rastro de impaciencia. Incluso esbozó una sonrisa. Al menos era una estudiante que no se saltaba clases, ¿verdad? Y con una actitud seria. Su sonrisa se desvaneció al mirar el atuendo bastante revelador de Gilena. Recordó la pregunta un tanto desentonada de Paul cuando la visitó en casa el mes pasado. ¿Son grandes los pechos de Gilena? Era algo que se le podía plantear a una niña. Y lo habían contratado para ser tutor de una joven, no para ser el maestro de su maestro, el rey de la espada. Si seguía así, lo expulsarían de la casa Bóreas, ¿no? Se frotó la cara con impotencia y miró el reloj a su lado. Ya eran 10 minutos después del comienzo de la clase. Las predicciones de Silpy eran correctas. Estos 2 estudiantes problemáticos sí se habían saltado la clase. Rudy desvió la mirada hacia Silpy, que estaba a su lado, atónita, absorta en sus pensamientos. Aunque Alan siempre pide permiso, esto no funcionará. Alice lo ha estado imitando. Solía faltar a clases 1 o 2 veces por semana, pero últimamente falta a clases todos los días. Bueno, Alan la convencerá de que vuelva, dijo Rudy, entrecerrando los ojos y mirando a Silpy sin palabras. Después de un momento, Silpy pareció darse cuenta de que sus palabras no eran convincentes y se rascó la mejilla con torpeza. Entonces, ¿no deberíamos subir y convencerlos de que vuelvan? ¿Sí? Te acabas de dar cuenta. En el alero. La boca de Alan se torció ante la expresión engreída de Alice y dio 2 pasos a su lado. Se secó la lluvia de la cara.
Con ese movimiento, un espíritu de lucha surgió de él. Su textura era espesa y pegajosa. Era como si una cortina transparente se hubiera corrido entre él y el cielo, separando la lluvia de él. La lluvia seguía cayendo, pero no podía penetrarlo. Gotas oscuras de agua golpeaban 30 centímetros por encima de su cabeza, como si chocaran contra un cristal, y luego fluían débilmente por el cristal que lo rodeaba. Alan entró en su habitación y miró a Alice a través de la ventana donde llovía a cántaros. Esta no se sorprendió en absoluto al ver esta escena. Simplemente parpadeó rápidamente y extendió la mano para tocar el cristal entre ellos, donde llovía a cántaros. Las yemas de los dedos se estiraron en la cortina de lluvia y la atravesaron. Las gotas de lluvia golpearon los dedos, levantando una ligera capa de contorno blanco. Al instante siguiente, el contorno desapareció. Las gotas restantes gotearon lentamente sobre los dedos. Con un ta, golpearon las tejas de la cumbrera. ¿Había parado de llover? Alice arqueó una ceja y giró la cabeza repentinamente para mirar a su alrededor. La lluvia continuaba. Ondulando en el aire, corrientes fluían de su frente a sus costados y espalda. La habían invitado a la habitación de Alan. Al ver que ya no llovía, Alice se acomodó el flequillo con indiferencia, igual que Alan. Con las cejas y los ojos completamente al descubierto, los hermanos, a pesar de sus diferentes cejas y colores de pelo, se parecían asombrosamente. Sus rasgos afilados evocaban una presencia poderosa. Ya he visto esto antes. Técnica secreta del flujo. ¿Cuándo me la enseñará Alan? El recuerdo de Alice provenía de una noche lluviosa en Buena Villaje hacía 6 meses, cuando Alan trajo a Silpy de vuelta y usó la misma técnica secreta del flujo para protegerse de la lluvia. En aquel entonces, le había tomado la mano. Ahora, parecía que podía hacerlo sin contacto físico. Al parecer, la técnica secreta del flujo de Alan debía de haber avanzado más en tan solo 6 meses. Espera a que aprendas a liberar tu Doki. Pero tus habilidades de manipulación del Doki podrían dificultar su dominio. Una sonrisa se dibujó en su rostro, cruzó los brazos sobre el pecho y estaba a punto de hablar con seguridad, pero las siguientes palabras de Alan interrumpieron su cántico. Te lo he dicho muchas veces, es peligroso aquí, no me sigas. ¿Por qué estás aquí otra vez? Y ya es hora de clase, ¿verdad? ¿Otra vez te estás saltando clase? La sonrisa de Alice se desvaneció y dijo con terquedad. ¿Ahí Alan también se está saltando clase? Alan frunció el ceño e inclinó la cabeza, mirando a Alice con la expresión de quien mira a un estudiante preocupado. Soy profesora, y les pedí permiso a Silpy Rudy y a las demás antes de esto, y tú eres una estudiante. Yo también pedí permiso. ¿Ah? ¿Accedieron? ¿Sí? El aire se quedó en silencio por un largo instante. La lluvia seguía cayendo fuera del cristal formado por el flujo de energía mística, con un sonido claro y nítido. Tras un largo instante, Alice finalmente dejó de lado su expresión arrogante ante la mirada silenciosa de Alan. No quiero ir a clase. No, vuelve a clase. Tras ser claramente rechazada, Alice se sonrojó al instante. Tensó el cuello y miró fijamente la lluvia fuera del cristal. Tras un largo momento, levantó lentamente la mano. Él deslizó sus dedos empapados por su pelo. Agarró su larga melena pelirroja empapada por la lluvia desde la raíz. Con los dedos, le quitó 2 trenzas de un lado de la cabeza y, con un hábil y experto giro de muñeca, las ató en una coleta rápida. Luego, por favor, llévate a Alice contigo y sáltate la clase, miau. Sus ojos brillaban y miraba fijamente a Alan con las mejillas infladas. Su cabello mojado se le pegaba a las mejillas. No era arrogante en absoluto. Al contrario, parecía un gatito mojado. Esta era la forma característica de Bereas de pedir, y Alan se quedó atónito. Miró fijamente la coleta color borgoña de Alice, con el meñique levantado. Era una imitación de oreja de gato. Pero la expresión de Alice era increíblemente vivaz. Parpadeó al ver la cara de Alan y, insistiendo, gritó. Ni siquiera quieres ir a clase de lectura y escritura, miau. No tienes que ir a clase de matemáticas, miau. Déjame faltar a clase con Alan hoy, miau. La expresión de Alan pareció congelarse en el tiempo, y tardó un buen rato en recuperarse. Apretó los dientes y pronunció las palabras con fuerza. Te lo he dicho tantas veces. No puedes hacerme eso. No puedo dejar que faltes a clase. Estás tan empeñado en esto. Por favor, llévate a Alice contigo, miau. ¡No! Capítulo 154. La ridícula propuesta de asalto nocturno de Rudy. Parece que hoy han vuelto a faltar a clase.
Silpi miró a Hilda, que sostenía elegantemente una taza de té rojo en la pequeña mesa redonda frente a ellos, con el rostro ligeramente avergonzado, pero con una postura notablemente elegante. Así parece, señora. Rudy, que visitaba el salón de té de Hilda por primera vez, miró por la ventana sorprendido, con expresión de asombro. Más allá de la ventana, bajo la lluvia, dos figuras familiares, una grande y otra pequeña, se aferraban a los tejados de enfrente. Eran los hermanos que se habían ausentado, Alan y Alice. Rudy y Silpi subían las escaleras cuando los detuvo la chica de orejas de gato, Lil, quien los invitó a una habitación en el último piso, parecida a un salón de té, para tomar el té. Rudy, avergonzado, intentó encontrar una excusa para negarse. Después de todo, ser descubierta en el acto por la esposa de la familia Boreas por su incompetencia como maestra era profundamente angustioso. Sin embargo, Silpi, obedientemente, se giró y siguió a Lil. Rudy, inquieto, los siguió. Y así llegaron. Vio la insoportable escena ante él. Aunque la lluvia le nublaba la vista, aún podía distinguir a Alice, recostada con las manos en el pelo, realizando la petición insignia de la casa Boreas a Allen. Lo había visto antes. Recordó la primera vez que vio a Alice hacerle esto a Allen durante la clase de esgrima hacía unos meses, atónito. Imposible. ¿Cómo podía esa arrogante jovencita adoptar una pose tan adorable? Era como estar Platinum maullando como un gato. Imposible. Solo recordaba haberse levantado de repente, a punto de detener su absurdo gesto, cuando Allen la silenció con dos palabras. Esas eran sus palabras. La primera, en un tono extrañamente prolongado, combinaba dos palabras. Yo, hierba. El primero era un pronombre humano, el segundo se refería al césped de afuera de la casa. Era desconcertante. Antes de que pudiera preguntar por qué, Allen interrumpió con la segunda frase. Esta vez, la frase fue clara y coherente. Otra vez. Rudy permaneció en silencio durante toda la clase. Al igual que ahora, ante él, Alan se cruzó de brazos, hablándole con rectitud a Alice. Pero antes de que pudiera terminar, Alice adoptó una serie de poses adorables. Los dos se miraron en silencio durante un largo rato. Entonces, Alan desenvainó su espada en silencio y comenzó a demostrar cómo blandirla. ¡Qué honestos! Son realmente buenos. ¿Qué es eso de que Alan trajo a Alice de vuelta? Miró a Silpi con sorpresa. Evitando la mirada interrogativa de Rudy, Silpi sostuvo con calma su taza de té, bebiendo a sorbos el té hirviendo del borde. Parecía estar acostumbrada. Rudy comprendió al instante por qué su pánico inicial se había transformado en su semblante tranquilo esta mañana. Había visto a Hilda invitarlo a tomar el té innumerables veces en los últimos meses. Resulta que yo, la profesora de lectura, escritura y aritmética, era la única a la que no se le había informado. Hilda también observaba la escena. Al ver a Allen cautivado de nuevo por el ataque de Alice, no pudo evitar sonreír. Volviéndose a mirar a Rudy, se disculpó. Disculpe la molestia, Rudy. Rudy se estremeció levemente e instintivamente se incorporó e hizo una reverencia para disculparse. Lo siento, señora, es culpa mía. No, esto también es resultado de mi indulgencia deliberada. Silpi mencionó que al principio quería tranquilizarlos, pero, por alguna razón, esta escena me pareció tan divertida y entretenida que le dije que no los molestara. A Alice nunca le ha interesado la lectura, la escritura ni la aritmética desde que era niña. Aún tenemos mucho tiempo, así que dejémosla descansar un poco. Es raro que esté tan apegada a un humano que no sea orco, aparte de Hilenu. Rudy abrió la boca con impotencia. Señora, pero esto está en el alero. Sería muy peligroso, ¿no? También le pregunté a Hilenu, y también dijo que si Alice estuviera con Alan, estaría más segura incluso en el alero que en el suelo. Parece que Alan tiene una técnica de espada del estilo Dios del Norte llamada forma de 4 patas, que le permite caminar por el alero como si fuera terreno llano. Rudy miró por la ventana confundido, luego a la cara de Hilda. De acuerdo. Mientras hablaba, también se sentó y empezó a tomar té como Silpi. Estaba todo preparado. El dueño de la casa no dijo nada, así que ¿qué podía decir un profesor como él? Pero observó las ondas en el té que sostenía en la mano. 7 días de clase sin descanso se considerarían mucha carga de trabajo para Alice. Quizás añadir otro día de descanso la haría concentrarse más. Varios guardaron silencio. Hilda se limitó a mirar por la ventana en silencio. El té que tenía en la mano fue reemplazado por leer, uno tras otro. El té de la mañana no llena el estómago.
Aunque había unos pasteles exquisitos y deliciosos, Rudy seguía con hambre tras salir del salón de té de Hilda una hora después. Después de que ambos continuaran dándole clases particulares a Gileno de lectura, escritura y aritmética, fueron al restaurante a cenar. Tras elegir un lugar tranquilo cerca de la ventana, se sentaron. A mitad de la comida, Rudy finalmente se sintió satisfecho. Miró a Silpi, quien había estado absorta en sus pensamientos desde la mañana, comía más despacio y murmuraba entre bocados de pan. Parece que tenías razón, Silpi. Silpi hizo una pausa y luego miró a Rudy. Rudy no la miró a los ojos, sino que simplemente bajó la vista hacia el pan que tenía en las manos, tirando de la corteza crujiente y tostada mientras hablaba lentamente. Me refería a mi sugerencia de hace 6 meses de que ayudaras a Alan. Parece que se ha adaptado solo. Entonces, Silpi, tu juicio fue correcto. Silpi hizo una pausa y luego bajó la cabeza. Después de un momento, habló. Eso no está bien. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Ya no va bien? He oído por Gileno que la espada silenciosa de Allen ha vuelto a su máximo rendimiento. Rudy, ¿haces esto a propósito? ¿De qué estás hablando? Gileno dijo claramente que, aunque la espada silenciosa de Allen ha vuelto a su estado anterior, es solo una acumulación de habilidades para compensar la disminución de su talento. No tiene nada que ver con su estancamiento del deseo. Rudy se tragó el pan y lo puso en el plato. Miró a Silpi con expresión solemne. Entonces, ¿por qué no estás ansiosa? Dijo Silpi, removiendo la sopa en silencio. Estoy trabajando duro. ¿En serio? Silpi parpadeó, con las palabras de la carta de Roxy flotando ante ella. Miró a Rudy sin pestañear. Pero por ahora, necesito actuar yo misma para ayudarlo. Estará mejor. Rudy se quedó atónito ante la expresión decidida de Silpi. Pero entonces su expresión se llenó de emoción y golpeó la mesa. ¿Te diste cuenta? Silpi se estremeció de miedo y miró a Rudy con la boca ligeramente abierta. Antes de que pudiera preguntar por qué, el otro se levantó de la silla, extendió las manos, entrecerró los ojos y habló con elocuencia. Parecía muy seguro. Y sus palabras fueron rotundas. Dijo, ve a su habitación esta noche. Ponte tu vestido favorito. No, es el vestido blanco luna favorito de Allen. No olvides las ligas que te regaló Lilia y los zapatos negros de cuero que te regaló la señora Hilda. Asintió, levantó la barbilla y pensó un rato. De repente, aplaudió. Ah. Y el pijama con orejas de gato. El que te regaló la señora Hilda, pero nunca te vi usarlo. Tiene orejas de gato, ¿verdad? Recuerdo haberlo visto en esa ocasión. Doble expectativa. Después de una noche, ¡No! ni siquiera una noche, se sentirá renovado en cuanto lo vea.